General Díaz, que estuvo jugando también el día de ayer. Empate sin goles ante River Plate. El Deportivo Luqueño y un golazo de Aldo Vera. 2-2. Empate en la Ciudad de la Música ante Libertad. Un equipo que se viene ya de clasificación por Copa. Y ante el Deportivo Luqueño se le hizo difícil en su recinto. Un buen partido que se disputó el día de ayer en el Estadio Feliciano Cáceres. Aldo Vera cometió a los 48 minutos. El gol también de Da Silva, en este caso a los 65. Valdesí, en este caso Valdesí Moreira Da Silva. Los goles para el equipo de Gumarelo fueron de Antonio Vareiro. Y de penal, un penal con polémica también. El gol de Oscar Tacuara Cardoso. Estos dos partidos que se jugaron el día de ayer. En teoría tendríamos que abrir la fecha 9, que pasó para el domingo el día de hoy, reiteremos. También hay dos partidos para hoy. Es importante, obviamente, recalcar a cada uno que son importantes partidos, de vital importancia justamente. Ahora tenemos ya el equipo confirmado, tenemos también en contacto con Miguel Ángel Román. Vamos a ir dando la tabla de publicaciones. Ya le damos la bienvenida al director general, sí señor, el director deportivo Jorge Villalba. También está para los relatos Pedro Alcide Fretes. Y bueno, señores, saludamos justamente a Jorge Villalba. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día Benjamín. Buen día Benjamín, buen día Pedro, buen día para Adolfo, buen día Miguel. ¿Cómo está la audiencia? El gusto del placer. Ya instalados aquí en el Estudio Central para el compromiso más que crucial e importante de 2 de octubre de hoy ante Guaireña. Partido que fue postergado justamente el viernes por la intensa lluvia. Y hoy ya luce espléndido el día, el campo de juego también. Ya está Miguel Román ahí en el escenario del 12 de octubre. Un cambio más que sorprendente y lógicamente hay que ver qué pasó con Pablito Ayala, uno de los mejores que tiene el 12 de octubre del medio sector para arriba. No aparece ni en la lista de los 18, así que una baja sensible del cuadro itagüeño para hoy, que figuraba inclusive de titular el viernes ante Guaireña. ¿Qué tal, Miguel Román? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, buenos días para todos, cordial saludo para todos los compañeros instalados ahí en el estudio central, para Adolfo, para Benjamín, para Pedro, un cordial saludo. Ya una mañana de domingo, después de mucho tiempo, cubriendo un compromiso el 12 de octubre marginal aquí en su estadio. Ya los jugadores recientemente hicieron los precalentamientos competitivos, ya se dirigen a sus respectivos vestuarios. Y con respecto a la pregunta lo de Paulo Ayala está lesionado, por eso está fuera de la lista de convocados para la mañana de hoy. Y bueno, el retorno de la titularidad de Marcelo Paredes. Pero de tal forma, ya tenemos equipos confirmados, tanto del 12 de octubre y también la del equipo guaireño, árbitro que tendrá a su cargo en el día de hoy. Una mañana de domingo espléndido, con mucho sol, ya estamos teniendo aquí en el 12 de octubre. Y al instante nosotros entonces vamos a retornar aquí para la configuración de los dos equipos árbitros que va a atender a su cargo en el día de la fiesta, compañeros en estudios. Sí, señor, aquí nos confirma entonces que Pablo Ayala está con un cuadro gripal, de influenza. Bueno, con cuadro gripal entonces Pablo Ayala, una pena por Pablito entonces. Y bueno, los que lo reemplazan hoy y lo que eligió Sarabia entonces van a poner todo de sí para este compromiso importante, que el resultado está justamente para la atención justamente del San Lorenzo, y que es para estos tres equipos. Puede ser para el 12, puede ser para Guaireña y puede ser para San Lorenzo, dependerá del resultado. Más aún si gana el 12 de octubre, la conveniencia es para el cuadro itagüeño, porque salvará la categoría y recalará en el acumulativo y en la tabla de puntuaciones para ingresar al playoff, y superará a otros que no pudieron ganar, como River y como Luqueño, en la tabla de acumulativos, y se meterá en zona de clasificación para Copa Internacional. Muy bien, vamos con el equipo del 12 de octubre presentado por la voz de Juan Román, apoyando esta cobertura. 1 para Mauro Cardoso, 3 Gustavo Navarro, 31 para Ramón Coronel, 28 para Víctor Ayala y 4 para César Benítez.
8 David Mendieta, 5 para Marcelo Paredes, 18 para José Daniel Núñez y 22 para Osmar Molina, 9 para Fabián Ovejero y 10 para Paulo Ceballo, onceno titular del 12 de octubre. Muy bien, ahí está entonces el equipo de Pedro Sarabia el 12 de octubre. Vamos con el elenco villarqueño con Guaireña, presentado por Plástica Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal. 28 Ignacio Dom, 2 Aquilino Jiménez, 5 para Salustiano Candia, 25 Gustavo Villamayor, 22 para Marcelo Báez, 29 Lucas González, 8 para Jorge Mendoza, 20 Rosalino Toledo, 6 para Ángel Martínez, 23 para Alejandro Toledo y 11 para José Montiel, onceno titular del equipo guaireño. Muy bien, ahí está entonces el equipo de Guairá. Vamos con los que impartirán justicia dentro del campo. Fue presentado por Dona Bella Cofer, parrilla Francisquina Carmen de Peña. Árbitro principal el señor Carlos Benítez. Línea 1 para Hugo Martínez. 2 para Héctor Medina. Cuarto árbitro, David Ojeda. Bar, Fernando López y asistente bar, Luis Onieva. excelente, ahí está entonces los que van a estar encargados de impartir justicia dentro del campo de juego. Ya saludamos a nuestro relator Pedro Alcido Freitas. Buenos días. Buen día, un cordial saludo a todos ustedes. ¿Cómo les va? De vuelta a una mañana de domingo, como parecía en la época de intermedia, así que hoy estamos de vuelta. Algo, digamos que coincidencia entre 12 de octubre y Guaireña, que vinieron de la intermedia, siempre caracterizada a jugar una mañana de repente. Entonces hoy de vuelta en primera, con algunos matices que ha ocurrido en estos 24 o 48 horas, incertidumbres por momentos, pero bueno, hoy vemos espléndido, digamos, marcaje impecable, así que yo creo que la madre naturaleza ayudó también hoy, esta mañana, con un sol radiante. Así que el éxito para la gente del 12 de octubre, porque se especula mucho en cosas que de repente salieron a surgir y vamos a ver qué ocurre posteriormente, pero hoy vamos a abocarnos a que definitivamente el 12 de octubre ya deje de estar tratando de pensar y decir cómo voy a salir de esto. Así que hoy es la gran oportunidad de poder ya ser de primera y pensar prácticamente a ver si nos metemos en alguna sudamericana. Así que, señores, ya están listos, prestos los equipos 12 de octubre con Guaireña por la fecha número 9 de Luis Alberto Salina. Buenos días a Yarí, buenos días a Benja, buenos días a nuestro director deportivo Jorge, muy buenos días también a Miguelito, muy buenos días a Adolfo y a todos los oyentes, la audiencia. Muchísimas gracias al compañero también que nos cede, digamos, este horario. Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Esperemos disfrutarlo este mediodía con el éxito del 12 de octubre, compañeros. Golti, balón oficiales 021-296-21. Cooperativa Cerro Muy Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción. Ofertas especiales del 7 al 12 de diciembre. Celular 082-21-29-15. Yare Copete, precio único para dama, caballero y niño. 083-790-966. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Sí, señores, vamos a estar con las estadísticas con Benjamín. Así que, señores, vamos a ver ahora mismo si podemos reiterar de vuelta rápidamente, Miguel, el equipo titular del 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Bueno, señores, vamos a estar con Miguelito ahora, que está en la parte preferencial. Contigo, Miguel, equipo titular del 12. 1 para Mauro Cardoso, 3 para Gustavo Navarro, 4 para César Benítez, 8 para David Mendieta. Vamos a ver, aquí está, el otro titular que nosotros estamos dando recientemente. Reiteramos, 1 para Mauro Cardoso, 3 para Gustavo Navarro, 31 para Ramón Coronel, 28 para Víctor Ayala y 4 para César Benítez, 8 David Mendieta, 5 para Marcelo Paredes, 18 José Daniel Núñez, 22 para Osmar Molina, 9 para Fabián Ovejero y 10 para Paulo Ceballo.
Muchas gracias, claro que sí, ya están los protagonistas en el campo de juego. Reiteramos, Guaireña, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. 28 para Ignacio Don, 2 para Aquilino Jiménez, 5 para San Luciano Cándida, 25 para Gustavo Villamayor, 22 para Marcelo Báez, 29 Lucas González, 8 para Jorge Mendoza, 20 Rosalino Toledo, Ángel Martínez con la camiseta 6, 23 para Alejandro Toledo y 11 para José Montiel. Claro que sí, muchas gracias. Mismo equipo que iba a conformar el viernes a la noche, lo tiene de vuelta a Guaireña. Comentario de previo del compromiso presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. de Jorge. Y bueno, con esa baja sensible, la de Pablo Ayala, que está con influenza, entonces se tuvo que recomponer el equipo. Lo mandaron a Marcelo Paredes, de titular, que iba a estar en la banca el viernes. Por ende, entonces, también tuvo que moverse una parte del equipo, pero lógicamente el 12 de octubre tiene con qué para hacer partido hoy y sacar el resultado que necesita para ya asegurar la permanencia y lógicamente después mirar con otros ojos los partidos siguientes y por qué no también, si suma de a 3 hoy, superará, como decíamos, ya a otros que están en el acumulativo y estará en zona de clasificación para Copa Internacional y recalará también en la tabla de posiciones para los play-off. Partido más que importante entonces para estos dos elencos, porque también Guaireña pelea por llegar a una Copa Internacional en su primera vez en su reentre en la principal categoría, y San Lorenzo, que está ahí de reojo observando, porque inclusive el Rayadito Universitario jugará sobre el resultado ya esta tarde, inclusive podría jugar ya descendido si es que gana el 12 hoy. Así mismo, claro que sí, todo se puede, señores. Vamos a ver, aquí está el árbitro principal, ya está llamando también a los protagonistas. Vamos a ver enseguida con Beja quiénes son los 8 en este momento, antes de iniciarse este compromiso, quiénes son los que están en este momento con el play-off. El minuto de silencio, Miguel. Así es, minuto de silencio. Vamos a ver, creo que en memoria de los caídos de esta pandemia se está haciendo el momento de silencio y vamos a averiguar el motivo bien de este minuto de silencio que se está realizando aquí en el campo de juego del 12 de octubre. Bueno, también nos adherimos al minuto de silencio. Puede ser Ahora el sí. minuto de silencio, poña chiquita, dosista también, fanática, había fallecido. Claro que sí. Se cumple, señores. ¿Qué partido vamos a tener esta mañana? Esto realmente esperemos que esté a la altura de lo que uno está esperando y de que 12 de octubre prácticamente ya a partir del mediodía siga siendo de primera, Adolfo. Taller La Merced Mecánica en general en kilómetro 21 y medio. Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bocayate del Subapacito el Club Doctor Andolina, la Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio. ¿Por quién dijo el minuto de silencio, Miguel, la voz del estadio? Sí, el minuto de silencio en memoria del presidente de Cerro Porteño, Abraham Zapata, y también del jugador Edgar Aranda, falleció la semana pasada. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, las correctivas también, así que me parece ya lo tenemos ahí. Vamos a ver, ayer en el partido en los dos partidos no se produjo el minuto de silencio. En lo de Libertad y mucho menos en el otro compromiso. No sé si esto es solamente... En el día arriba del primer partido y el otro el de Libertad. Ninguno de los dos. No, ninguno. Rápidamente se hubo. Así es, amigo. Hoy sí se respetó eso. No sé si llamaron la atención, pero vamos a ver, señores. Todo va a comenzar en cualquier momento. ¿Cuánto falta segundos para comenzar, Benja? ¿Cuántos segundos faltan? Ya estamos puntualmente a las 10 de la mañana. Perfecto, señores. El árbitro acomodando su cronómetro. Todo listo, el éxito para el 12 de octubre. Comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Cuando el balón está por el sector, Giero ya revienta, saca como puede ahí. Hablamos desde Villamayor, insiste de vuelta bien el centro, quiere habilitar por el sector izquierdo. Vamos a ver quién ingresa, me parece que era Toledo, pero ya se acomodó, sale Navarro por un costado. Ya el 12 de octubre en su terreno todavía. Ferretería Palacio apoyando el 12, cosas y cositas en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2, servicio de pago spray y aquí pago. Aquí de vuelta no pasó nada, dice el árbitro, ya está saliendo Guaireña. Vamos a ver
ver qué dice, va a cortar la jugada. ¿Qué pasó? Sigue todavía caído. Hablamos de Ariel Núñez. Una pierna Sí. bajada ahí peligrosa sobre Núñez. Vamos a ver, ¿es así? De Salustiano, por la parte más sensible. Sí. Aquí, señores, está sentida, se está recuperando. Es el sector que sentimos mucho. Sí, imagínate con el peso que baja la pierna también Salustiano ahí, le da con todo. Sí. Sí, señores, se va a reanudar el compromiso. Rápidamente ya un saludo especial para Hugo Daniel Villamayor, que nos está sintonizando desde la madre patria, específicamente de la capital Madrid. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los que se están prendiendo a la 101.6 de Itagua Deportivo FM de Itagua Deportivo. Y también estamos por el Facebook, Benja. Sí, señor, ya están conectados también la gente por redes sociales. Importante la cantidad justamente que ya se van sumando. Perfecto, muchas gracias. Cuando mitad de terreno recuperaba el 2-6, ya lo quitaron, lo tiene vuelta Montiel. Vamos a ver para quien insiste, de vuelta a mitad de terreno, perdió, lo tiene Mendieta, insiste Mendieta, cortita para el capitán. Vamos a ver qué insiste, avanza, se quiere desprender, no puede desprenderse rápido. Ahora sí, lo habilita perfectamente. Vamos a ver dónde puede acomodarse, otra vez la parada, insiste el capitán. Vamos a ver, viene el centro muy cerrado, Ariel no pudo aparentemente. Vamos a ver si era Ovejero, recuperó de vuelta, va a venir otro centro, viene el centro muy cerrado, lo saca Candia. Ya está recuperando Montiel, Jorge. Sí, ese centro muy pasado que Ovejero no saltó, creyendo que había un compañero detrás suyo también, y luego lógicamente hace la corrida para poder alcanzar nuevamente el balón, saca el centro, pero ya no tuvo mucha repercusión. Muy interesante está haciendo la jugada, esta primera jugada, Miguel. Así es, comenzó bastante bien el 12 de octubre, se va a con todo, como dice nuestro compañero Jorge, muy bueno. Cuidado, señores, viene, allá está Guaireña, vamos a ver, va a venir el remate. Mauro, insiste otra vez. Lo que se perdió Guaireña lo dejaron estático, Jorge. Así es, ya que ahora ya llegó Guaireña con todo, otra vez en 2 toques. El elenco villarriqueño, el remate de media distancia, buen disparo, atento Cardoso. Sí, señores, llegó la clarita de Guaireña. Vamos a ver, hay tiro de esquina primero del compromiso. Lo que se salvó, menos mal que llegó rápido Canavarro, va a ser tiro de esquina, sector izquierdo para Guaireña, lo va a hacer Mendoza. Vamos a ver, está Jorge Mendoza, cuidado muchachos, están arriba, subió también Toledo, está también Villamayor, viene el primer poste, sacan los muchachos, Candia de vuelta otra vez para Mendoza, va a venir al centro, al ras del piso, ¿para quién? Para nadie, seguro sale Ceballos. LD Evento de Pedro Alcide Chaparro, servicio alquiler en general, Globo Loco, Gama Elástica, contacto al 081 70 11 60 y 082 78 95 89. Y acá en el medio le quitaron a Mendieta, insiste, vuelta, recupera, lo deja más atrás, vuelta Martínez, viene el centro, habilita para Villamayor, baja perfectamente era Ángel Martínez, insiste de vuelta Guaireña, está por derecha, con quién juego, quién se acerca, dice, se lo están desprendiendo, algo ocurrió, un momento interrumpido. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, le tocaron a David Mendieta al tobillo derecho, ahora está en el piso, bueno, la ayuda del árbitro va a hacer recuperación, se levanta nuevamente David Mendieta, que no tocaron el tobillo derecho cuando iba avanzando. Así mismo vemos que casi un sangre le hicieron ahí, tipo una tenaza, lo atenazaron ahí, ya se está recuperando Mendieta. Licenciado Julio Echeverría, apoyando esta cobertura, Ferretería Villa Boa, artículo de electricidad en general, Jean Cristo Rey, 081 97 58 21. La suelta neutral, ahora sí vamos a ver, lo va a dejar para Martínez. Más atrás, ¿para quién? Hablamos de Villamayor. Tortería Salina de Juan Salina, Avenida Marcial San Mario Casi, Luis Salina, Bodega S de Esteban González en Guasubirá. En el centro habilita por el sector izquierdo, se va el balón, deja con tranquilidad para que vaya el balón. Hablamos de Coronel, va a ser lateral su terreno para el 12, Jorge. Así es, saludamos al amigo Marcos Galeano, que hoy está de cumpleaños de Ladero San Agustín. Señores, ya hacemos en el manual, viene el centro, vamos a ver para quién, va rechazando de vuelta, quiere recuperar el 12, pero se le fue, tenía que haber dejado que vaya el balón, pero va a ser lateral para Guaireña, Adolfo. SR Automotores Sebastián Molina, Posada Turística del Paraguay, Los Marianos, la ciudad de Primero, y contacto al 081 57 0236, 082 91 05 86. Yendo a los saludos, un saludo especial para los grandes amigos del grupo Capetos y Capetas de Yaguarón, especialmente de parte de Carlos Burgos.
Cuidado que Martínez quería llevarse, ya lo pescó, lo saca por un costado. Recupera vuelta Mendieta, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente RB Centro de Lubricación Sanatorio San Sebastián Libre en servicio hospitalario y el tiempo de juego 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señor, viene el centro, ahora sí, casi pasó, pero estuvo con lo justo y ya vio para rechazar. Aquí, señores, Luis Alberto Salinas, una mañana de domingo. Fecha número 9, 12 de octubre, Ibareña empatan 0-0, cuidado, va. Ay, no, señores, Mauro, de vuelta. Y otra vez entraron como jugar en su casa, Jorge. Así es, con mucha velocidad por ese sector. El cuadro de Guaireña que ingresó, el mano a mano tenía para convertir el jugador de Guaireña, Mauro Cardoso, que la salva otra vez en segunda ocasión. Vamos a ver de quién se trata. De aquí no se ve bien justamente quién era. Alejandro Toledo, entonces, qué gran corrida de Toledo, Miguel. Así es, una corrida impresionante, lo ganó a todos, pero ahí está, Mauro Cardoso. Perfecto, señores, cuando se desprende Mendieta, vamos Mendieta, más atrás de vuelta, saca el centro, muchachos, vamos a ver después de Carola Mayala, viene el centro, no pudieron acomodarse, tenía que haber bajado, por lo menos por el pecho, acomodarse, impresionante, imprimió velocidad, quinta aquí, tremendo lo de Toledo, excepcional lo de Mauro, Jorge. Sí, y menos mal que no le dio con la zurda, le pegó con 3 dedos, quiso colocarla. Si era con la pierna azul y le daba un poco más de potencia, capaz que se mandaba adentro. Es así, señores, los comentarios de Jorge presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. Sí, señores, vamos a ver, está saliendo en acción para Guaireña. G-Cristo Rey 081-9758-21. SR Automotores de Sebastián Molina, cosas y cositas en kilómetro 25. Insiste, va muy bien Molina, habilita de vueltas para Ceballos, lo deja para Mendieta. Muy buena habilitación de Ceballos al sector izquierdo, vamos a ver si puede llevarlo, vamos a ver qué hace aquí Víctor. Lo tiene de vuelta, presionado ahí por Toledo, insiste de vuelta, vamos a ver, lo van a sacar. Hubo falta, dice el árbitro, se le fue con todo, hablamos de Rosalino, es Toledo, va a ser salida, tiro libre por el 12 de octubre. Alicia Granado, Centro Integral 086-11-99-55, un World Express envío a todo el país, contacto al 091-1488-35. Insiste de vuelta, quiere tocar rápido aquí, pero se desprende. Me parece que algunos nos están despertando todavía, Jorge. Bueno, faltó ahí un poco de entendimiento en la jugada de memoria que quiso hacer Ceballos. Así mismo, señores, cuando el balón se va a ir por un costado, le dejó ir. Sí, señores, vamos a ver el manual, a ver dónde voy a jugar, dice, lo tiene para Molina, más arriba, no se le fue para Mendieta, insiste de vuelta, recupera muy bien el capitán, pero ya perdió, lo deja para Candia, está saliendo Candia para Guaireña. Ferretería San Pedro, artículo del Tircian General apoyando esta cobertura, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal. Tiene Martínez de vuelta con una habilitación por el sector izquierdo, avanza, me parece que quiere ingresar con todo, Lucas González, insiste, está en el área, viene el remate, pero el pie de Molina lo saca por línea de fondo, va a ser tiro de esquina, otra vez tiro de esquina para Guaireña, Jorge. Sí, los extremos de Guaireña son un dolor de cabeza para la defensa del 12. Así mismo, señores, le hizo un bailecito a Benítez. Justo llega Molina, otro tiro de esquina para Guaireña. Ya de Copa y precio único para dama, caballero y niño, 09837900966. Mesa Costa Asociado Estudio Contable apoyando al 12. Ahí el tercer tiro de esquina del compromiso, el tercero para Guaireña. Vamos a ver dónde puede acomodarse, cuidado que están los espigados. Esta Villamayor también va a autorizar el juez del compromiso, vamos a ver dónde puede acomodarse, cuidado, viene el centro, en el corazón del área, ganando de vuelta, ¡remate! ¿Qué pasó aquí, señores? Todo anulado, pero otra vez Mauro. Ya todo anulado. De vuelta cayó el grito Mauro, señores. Dejaron de vuelta, ingresar en el área chica Toledo, Jorge. Sí, y ese balón que cae justamente después del centro hacia el poste derecho de Mauro Cardoso. Estaba Toledo destapado, sí, posición adelantada de Toledo, el número 23 de Guaireña, saca el remate potente que la desvía Cardoso por las dudas. Por las dudas, señores, porque aquí todo el bar ocurre, imagínense si entraba y de repente había algo increíble, señores. Me parece que tenemos que expresarnos. Estamos algo estáticos en la defensa, Miguel. Así es, muy estático la defensa del 12 y también la parte de arriba. Ovejero está un poquito desatento, por eso no se aprovechó. Y era la primera oportunidad que tenía el 12 de octubre. Señores, claro que sí. Marca
marcamos el tiempo de juego. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario y cooperativa y pesquera ilimitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, Pedro. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas en la mañana del domingo. Ahí de la fecha número 9, 12 de octubre, y Guareña empatan sin goles. RD Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reseguro, SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Es así, señores. Vamos a ir enseguida con Beja con la estadística. ¿Cuántos partidos están jugando con esto? Guaireña y 12 de octubre viniendo desde la intermedia como en la primera, Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando al 12, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal, licenciado Julio Echeverría apoyando esta cobertura. Vamos a ver si pueden aprovecharlo bien Ovejero, claro que sí. Ay, 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 lento, estamos ahí. Tenemos que haber recuperado rápido, cuidado que lo tiene Martínez. Vamos a ver, está desprendido. Está habilitado por aquí en Brotolero, no llegó. A las manos con seguridad del portero Mauro. Copetín Colman y familia apoyando al 12, Cespepar Cancha Sintética, financiación propia en celular 081 41 98 44. Insiste de vuelta Molinas. Acomoda muy bien para Ayala, más atrás de vuelta para Benítez. Otra vez lo tiene muy cerca y para Navarro, a ver con quién va a jugar. Otra vez lo deja para Osmar Molina. Molina al experimentado volante. Novedad, despacha Mercería, más al regalo general apoyando al 12. J, construcción de Jovino Amarilla, L de tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 0184 94 34 40. Vamos a ver, señora, que tiene mitad de terreno. Cuidado que avanza, se desprende. Otra vez lo dejan solo. Cuidado que Toledo puede acomodarse. Se desprende esta Travillón, no pasó nada. Lo va a dejar para Martínez. Más atrás de vuelta, insiste, avanza de vuelta para el otro. Rosalino insiste de vuelta. Viene el remate para quién, para nadie. El balón se espere por un costado de la terna ofensiva para Guaireña, Jorge. Sí, el 12 de octubre perdió ese juego de presión alta que generalmente venía implementando con Mario Jara en los primeros 10 minutos del partido, y donde de por ahí siempre sacaba, si era preciso, contundente, podía haber sacado ventaja en algunos partidos, inclusive lo había hecho de convertir goles tempraneros. Últimamente no lo hace justamente Sarabia, capaz que lo utilice un poco más para en la segunda etapa. Se había notado también en partidos anteriores que había iniciado en el segundo tiempo sí con una presión alta. Así mismo, señor, y aquí Montiel probó, no lo deje de rematar, muchachos, porque de 10 te puede hacer uno, ¿verdad? Así que, señores, va a ser salida, saque de meta para el 12. David Confecciones 082-890-093, Pincería El Rey, pedido al 0991 51 25 71. Y señores, también ahí a Sorel Núñez está acomodando el balón, va a ser salida del portero ipacarayense. Rodolfo Duarte, concejal 2021 NR, Rodolfo Duarte para Itagua. Insiste de vuelta, quería acomodarse Toledo, recupera Martínez. Cuidado que lo está teniendo en la posesión mayor. Lo hablamos de Guaireña, otra vez insiste, no pudo hacer, se va a desprender ahí. Quería llevarse Barro, pero viene el remate de vuelta de Benítez. Insiste de vuelta, otra vez recupera Guaireña, Adolfo. Comercial de ID, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal, LC8, pintura personalizada en kilómetro 25. Y aquí no quiso inconveniente, hablamos de Villamayor, saca más atrás, lo deja para Don. Habilita de vuelta al otro sector para el capitán que está saliendo. Cooperativa CRU Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción. Oferta especial del 7 al 12 de diciembre, celular 082 21 29 15. Aquí de vuelta me parece que lo está llevando. Cuidado, Rosalina habilita de vuelta a Yeye, y señores, se desprende de vuelta. Está por el sector izquierdo, quiere sacar el centro, se desprende, va con Montiel, insiste, va a venir el remate, lo deja de vuelta ahí, mitad de terreno, otra vez por Toledo, habilita por el sector izquierdo, quiere ingresar, cuidado, señores, que está tocando y tocando Guaireña, está en el área, lo deja para Montiel, insiste, ay, señores, menos mal que estuvo rápido, seguro. Hay Ovejero que está viniendo a la contra, vamos a ver si los puede proyectar. Aquí era José Ariel Núñez que estaba saliendo, Jorge. Insiste de vuelta, avanza, cuidado, que acá lo va a tener, viene el primero. No, increíble, señores. 4 contra 3, Jorge, ¿eh? Así es, y bueno, y otra vez no hicieron bien la contra aquí el 12 de octubre, cuando tenía mayoría en el ataque. Mendieta no entrega bien el balón y desaprovecha el ataque. Insiste de vuelta, ya está saliendo Guaireña. Comercial L, carnicería y verdulería, oferta especial por fin de año en kilómetro 25. Insiste de vuelta Guaireña, lo va a dejar más atrás de vuelta. Hablemos para Jiménez, lo tiene a Mendoza cerca, ya está jugando, se desprende mitad de terreno, lo vemos a Rosalino, viene al centro, quiere habilitarlo para González, vamos a ver, insiste, está el remate, muchas gracias, lejos del pórtico de Mauro Cardoso. Ferretería Palacio apoyando al 12, LD Eventos de Pedro Alcides Chaparro, contacto al 081 70 11 60 y 082 78 95 89, Quique Construcción y Trabajo en altura, celular 085 30 22 25. Sí, señores, vamos a ver, señores, los primeros 8 que pueden ingresar en este momento
en el playoff. Estamos con Beca, estamos con la información. Cooperativa Ipacaray invita al servicio a la gente. Bueno, señores, enseguida vamos a estar con Benja cuando ya está saliendo Mauro. Insiste de vuelta, viene el centro, está a 3/4 de cancha, quiere acomodarse, baja muy bien capitán. Insiste, no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó, señores? Teníamos por lo menos la posibilidad de abrir por derecha, lo tiene Molina. Habilita de vuelta a ver si se anima ahí a rematar. Buena opción aquí, señores, del capitán. Interesante la propuesta, Jorge. Sí, probó de media distancia a Ceballos cuando se le mostraba también a Ariel Núñez, pero esta vez no confió un poco en su pase porque había fallado en el anterior. El balón a 1 metro prácticamente del horizontal de Dom. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray invita al servicio a la gente y el tiempo de juego 15 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. De Luis Alberto Salinas, una mañana de domingo, hay fecha número 9, 12 de octubre, Iguareña, empatan 0-0. Apoyando esta transmisión de CRC Electrodoméstico, RB Centro de Lubricación, Torre Representación de Alianza Seguro y Reseguros. Sí, señores, hoy 6 de diciembre del año 2020, cuando ya está tiro libre, mitad de terreno para Guaireña. Ya le compite presión único para dama, caballero y niños, 0183790-966, Mesa, Costa Asociado, Estudio Contable apoyando al 12. Insiste de vuelta, Candia quiere habilitar, lo desprende muy bien para quién, para Rosalino. Insiste de vuelta el balón, se inspira por un costado, va a ser lateral en su terreno para el 12. Vamos a irnos con la banca de suplencia del 12 de octubre con Miguel, estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez Casi Virgil Rosario. Banca de suplencia, Miguel. 34 para Jorge Campuzano, 27 para Derlis Mereles, 14 para Mateo Gamarra, 24 para Gonzalo Menéndez, 23 de Robert Tarasco, 20 para Héctor Villamayor y 7 para Junior Marabel. Perfecto, señores, cuando el balón está en ofensiva va a ser lateral por el sector izquierdo para el 12 de octubre. Era para Guaireña, pero bueno, el árbitro dijo que es para el 12 de octubre, que ya está bueno y rápido. Lava de los San Agustín de Marco Galeano, en Bocayate del Sur, a pasito del Doctor Club Antonio Lava de los San Agustín. Insiste, cuidado que se desprende, ganó la posición de vuelta, está Guaireña, va con todo, lo ganaron de vuelta en mitad de terreno. Ay, 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 señores, otra vez queda para lo de Guaireña. Seguimos informando, Adolfo. Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio. Cuidado que bien avanza, no pasó nada, dice el árbitro. Sigue jugando el 12, vamos con la banca de suplencia de Guaireña. 1 para Héctor Estrella, 4 para Víctor Mendoza, 14 Tomás Bartomeu, 21 para Cristian Paredes, 19 para Miguel Godoy, 10 para Carlos Elito Duarte y 9 para José Paredes. Perfecto, muchas gracias. Está para González de vuelta, lo tiene Guaireña en su terreno. Vamos a ver con quién va a jugar. Insiste de vuelta, otra vez lo tiene toquecitos por derecha. Insiste de vuelta Rosalina, avanza de vuelta. 3/4 de cancha para Guaireña. Quique Construcción de Trabajo en Altura, 085302225, novedad despachada apoyando al 12, licenciado Julio Echeverría apoyando esta cobertura. Cuidado que Candia deja más atrás para Nacho Don. Vamos a ver si lo ve Aquilino para jugar. Lo va a dejar para Villamayor. Se desprende por derecha, habilita para Aquilino. Insiste de vuelta, tiene el balón. Cuidado que hubo falta, dice el árbitro. Algo pasó ahí. Era el experimentado Molinas. Aquilino, exagera para mí Aquilino. Pero Molina fue supuestamente el que le toca la cara a Aquilino. Bueno, Vamos vamos a a ver. ver la repetición ahí. ¿Qué viste, Miguel, desde ahí? Y bueno, una jugada rápida en que Molina tenía que cubrir el balón y lo vino con todo Jiménez, que tenía que cubrir y aquí se fue a atropellar en el jugador Guaireña que está ahora en el piso. Vamos a ver, señores, el codo. Pero fue casual, Jorge, porque se fue como para que pueda él cubrir. Ay, se le fue. El pero codo se le fue por la cara, pero algo casual. Algo casual. En el hombro fue el choque, no en la cara. Algo casual, no. No es como para que pueda incidir algo. O sea que tenés que marcar con el brazo atrás, ¿vio? Así mismo. Pero no, él tampoco ni para amarillas, nada. Tipo los argentinos. Me parece, ¿verdad? Ahí está, señores, ya se está recuperando. Aquilino sale por un costado, pero de repente también hay que golpear un poco. Y eso es lo que tiene Molina. Hay que hacerse sentir también, porque a veces también se te va con todo el equipo adversario. G. Cristo Rey 081-97-58-21. Bodega S. de Esteban González, Guasubira, Tornería Salina de Juan Salina, Avenida Marcial Samaniego, Casi Luis Salinas. No pudo Toledo, el balón se pierde por línea de fondo, va a ser salida, saque de meta para el 12. SR Automotores Sebastián Molina, Posadas Turísticas del Paraguay, Lo Mariano en Piribí, contacto al 081-57036-082-91-0586. Es así, señores, lentamente está acomodando Mauro Cardoso. Esa resolución o esa
determinación de Ceballos arriba, lo está buscando en los pases y también cuando pierde el balón ahí pisando el área. Totalmente, porque hay dos puntuales que quiso acomodarse y ya lo puntearon y lo quitaron rápidamente. Vamos a ver, señores, cuando ya tiene de vuelta el balón, el 12 de octubre viene al centro. Vamos a ver que no pudo Vejero, lo queda para Mendieta. Vamos a ver al otro sector, anímese muchachos, va a venir el remate. Nadie ingresó en el segundo palo. Podría haber por lo menos, era posible de gol, Jorge. Así es, un remate potente cruzado de José Ariel Núñez, pero nadie cerró ahí. Porque ya estaba una marca cerca del arquero Don también de Guaireña y Ovejero que quedó muy atrás. Y nos toca Nacho Don, así que es salida, saque de meta para Guaireña. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Cooperativa Ipacaray, limitado al servicio de la gente. 20 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta es SRC Electrodoméstico, Pedro. Por la fecha número 9, Luis Alberto Salinas, 12 de octubre y Guaireña empatan sin goles. Apoyando esta transmisión, SRC Electrodoméstico Torre, representación Alianza Seguro y Reseguros. Cuando lo tiene Mauro Cardoso, está acomodando seguro al portero Ipacarayense. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Alicia Granado. Centro Integral 096 11 99 55. Ahora sí, señores, lo tiene vuelta Ariel. Vamos a ver, lo tocaron, hubo falta. Dice, claro que sí, señores. Hubo falta y toda la experiencia también. Aquí jugó. Tiene una pelota para dar 12, Jorge. Sí, no reconoce Mendoza la falta. Sí, lo cruzan ahí abajo. Mendoza le pone la pierna a Ariel Núñez cuando iba en carrera ahí. El tiro libre importante que tiene el 12 ahí en forma oblicua al arco de Dom. Sí, señores, claro que sí lo va a tener Mendieta frente a la pelota. Creo que son 25-28 metros frontal al pórtico de Nacho Don. Vamos a ver si podemos prosperar con la pelota parada, Adolfo. Complejo de Cabaña y Bungalow Don Oscar en la ciudad de Encarnación. 081 97 11 21 Comercial LL Carnicería y Verdulería en kilómetro 25. Vamos, Mendieta. Vamos a ver, señores. Puede venir el primero aquí de pelota parada. O va a autorizar el juez. Viene al centro, segundo poste. No. Así no, muchachos. Nada, Jorge. Donde más hombres de Guaireña había fue el balón de Mendieta. Nadie se adelanta también en la jugada. Así mismo, señores, perdemos posibilidades claras que podíamos haberlo aprovechado. Nulo en este momento. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal J. Construcción de Covino Amarilla. Ley de tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 84 94 34 40. Saca Nacho. Vamos a ver si Molina no pudo. Insiste de vuelta. Otra vez ahí lo tiene Mendoza. Bajo de vuelta. Lo va a tener ahí. Vamos a ver que puede salir jugando. Jiménez insiste de vuelta. Otra vez revienta. Saca como puede. César. Ay, señores. Era un bote corto. No era como para mano, señores, si era un rebote y se le fue a Navarro. Algo quisquilloso, Jorge, ¿eh? Sí, segunda pelota, el rebote de su compañero por el brazo y la regla. ¿Dónde está Carlos Porro? Claro que sí, porque eso no se cobra. Así que esperemos que esto no nos ocurra en el área. Increíble, señores. Cuando hay tiro libre, para Guaireña, lo va a hacer Montiel. Vamos a ver, señores, esperemos que no sea ese de ex, como se dice, ¿verdad? Así que, señores, está acomodando la barrera Mauro. Hay tiro libre. Ingresando ahí hacia el sector izquierdo del área grande. Cuidado, señores, cuidado. 25 metros, viene Montiel. ¡Ah! ¡Travesaño! Y el travesaño también juega, Jorge. Así es, excelente el disparo de José Montiel, que pega ahí donde se sueldan los del horizontal y el vertical, lo que se salvó el 12 de octubre. Y bueno, le sale mejor los tiros libres con Guaireña a Montiel, Increíble, nos salvamos, Miguel. Señor, el disparo fuerte de José Montiel que pegó por el travesaño. Nada pudo hacer Mauro Cardoso a este tiro libre de Montiel, como decíamos, que pegó por el travesaño y se salvó el 12 de octubre. Vamos con las estadísticas, Adolfo. Vamos con la información. Información presentada por Cooperativa Cerro Limitada. En el torneo de la intermedia el año pasado, por la fecha 10, este partido que se jugó justamente en este estadio, habíamos perdido por 3-1, goles de Acosta, Duarte y Guerreño para el conjunto de Guaireña. Diego Miranda había descontado para el conjunto del 12 de octubre.
Muchas gracias, claro que sí, cuando viene al centro puede ganarlo, pero con la tranquilidad de Candia ya está saliendo el capitán. Comercial de IBE, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal. Volti, balón oficial de 021 296 21 LC8, pintura personalizada en kilómetro 25. Jorge. Muy solo arriba, de repente Ceballos o Ovejero, el relevo ahí en la delantera, difícil para pelear con 2 o 3 marcadores. Así mismo, señores, cuando allá se acomodaba Candia, habilita para el sector izquierdo, probablemente tira a acomodarse, lo tiene de vuelta ahí para Mendoza, está también Equilino, hiciste de vuelta para Toledo, el de arriba, cuidado que va a perder, recupera el 12 de octubre, Adolfo. Cooperativa Cerro Huel, limitada a más de 40 años, ofreciendo calidad a la construcción. Oferta especial del 7 al 12 de diciembre, celular 08190 1370. Yareco, de precio único para dama, caballero y niño, 083 790 966. LC8, pintura personalizada en kilómetro 25. Vamos a ver qué hace Víctor Ayala, insiste de vuelta, mitad de terreno, ya juega para César, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente. 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Pedro. Después de este avance, está Mendieta, vamos a ver a nivel ese muchacho, vamos a ver si lo puede rematar sobre el travesaño, interesante, por lo menos, así estamos llegando, Jorge. Sí, se apuró aquí Paredes porque tenía por lo menos 1 o 2 metros más para adelantar y pegarle el remate alto, potente de Marcelo Paredes, que se anima después de mucho de media distancia. Sí, señor, estamos en Luis Alberto Salinas, fecha número 9, 12 de octubre y Guareña empatan sin goles. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Un saludo especial también para el amiguito Brian Burgo, el Sura de Oro, le dicen en el departamento de Paraguay, específicamente de la ciudad de Yaguarón, Pedro. Así que saludo especial para Brian Burgos. Un saludo para toda la gente que están acompañándonos en esta Próximo transmisión. rival de Itagüá en futsal FIFA. Y eso yo les puedo pedir, después quiero hablar sobre eso también. Por cierto, también aprovechando ahora que dijo el director, también un saludo especial para el licenciado Oscar Calencho Ortiz, que está al frente también de la selección yaguaronina de fútbol. Cayó en un grupo, digamos, llamativo, porque Itagüá nunca se fue hacia la zona del noveno departamento. Yo lo único que digo, ¿quién es el que lo idea al futsal FIFA? No podés sacar algo natural. Es como desprenderse de Cerro Olimpia. No le podés sacar a Itagüá con Ipacaraí, que es un clásico, que mueve mucho, que entusiasma. Increíble, no sé quién no podés sacar esa naturalidad de un clásico que se llevan todo. Para mí al menos es descabellado. Y aparte, totalmente descabellado. Aparte de eso, Pedro, también está la parte logística también. Imagínate después de esta post-pandemia, digamos, el traslado que va a costar, ¿verdad? Venir de Carapeguá, Itagüá, de Roque González acá y mismo Yaguarón hacia Itagüá. Eso Con se todo hace el cargo a protocolo que te APF. van a dar después. APF paga todo el traslado. Yo te digo más descabellado. Yo creo que Sí, eso sí, yo le había reclamado al presidente de la liga del por qué cayó eso, ¿verdad? Ahí. Y bueno, me dijo, lastimosamente caímos ahí, pero ¿crees que ellos son mejores que Itagüá? Para mí que son más flojos que Itagüá. No, yo te digo por descabellado, por el clásico. No puedes sacar algo natural que se llevan todo. Como en una oportunidad se sacaron del fútbol de salón y el alma no estuvo en el fútbol de salón cuando no participan entre sí Itagüá y Ipacaraí. Se dio ya en una oportunidad cuando se sacó y la gente no estuvo prácticamente motivado por la razón de que se le desprendió algo naturales. Y sí, simplemente a modo de comentario también, compañero, me recuerdo muy bien hace 2 años atrás, dentro de la Liga Aregüeña, sacaron un clásico de casi 100 años de existencia. Por eso te digo, es una boludez, me parece que le tienen que decir a la gente de la FIFA que no está bien, no puede sacar algo natural, esto es la esencia, no puede ser Cerro Olimpia sacarle y no hacerle jugar en un torneo. Vamos con las estadísticas, estamos con la información. Información presentada por Cosas y Cositas. Y por la fecha 25, también en la intermedia, habíamos caído 2-0. Goles de Fernández y Pedro del Valle. Repasamos lo que es también el partido en la primera división. Por la fecha 10, el día 27 de julio de este año, habíamos caído 2-0 en este estadio, con goles de Patito Verdún y Brian Ayala. Y en la fecha 21, el día 26 de septiembre de este año también, habíamos empatado 3-3. Goles de Santiago Salcedo, Salustiano Candia y el Lito Duarte. Para el 12 de octubre convirtieron Pablo Ceballos, Ariel Núñez y Fabián Ovejero.
¿Cómo le está costando a Coronel Jorge? Porque entran con tranquilidad por el sector izquierdo. Increíble cómo caminan, ingresan, hacen lo que quiere la gente de Guaireña. Aquí de vuelta otro tiro de esquina. Va a ser el cuarto del compromiso. De vuelta para Guaireña. Va a autorizar el juez. Lo va a hacer Montiel. Está acomodando. Vamos a ver, señores. Cuidado, cuidado con la pelota parada. Va a utilizar el juez que se acomoda ahí en la media luna. Autoriza el juez. Ahora sí dice. Va a venir el tiro de esquina por izquierda. Viene el primer poste. Y otra vez saca, recupera de vuelta. Cuidado, cuidado. Montiel quiere hacer su gol. Ya lo está sacando ahí por un costado. Y qué difícil es por el sector izquierdo, Jorge. Sí, el gran problema del 2 de octubre es que no tiene más centrales, centrales que están suspendidos y que también que están lesionados. Por ende, entonces, para hacerle jugar a Benítez por el sector derecho, ¿quién será la dupla con Navarro? Una saga central era el dilema. Y tuvieron que volver a meterlo a Coronel, el titular, que venía de un parate bastante largo, por cierto, por haber contraído el COVID y lógicamente que le habrá dejado secuelas, ¿no? Vamos a ver, señores, largo el pase, lo va a acomodar. Vamos a ver que es victoricita, ahí se le va a ir. No, señores, se desprende, va a ganar la posición. Lo sacó por un costado. Aquí hablamos del Aquilino. El varón ofensivo muy cerca al banderín izquierdo lateral para el 12. Vamos al tiempo de juego. Cooperativa Hipacara Ilimitada al servicio de la gente y al tiempo de juego. 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Pedro. Víctor Ayala viene al centro, ¿para quién? Para nadie, señores, de Luis Alberto Salinas. 12 de octubre y Guaireña empata sin goles, fecha número 9. Vamos con las estadísticas después de este avance de Guaireña. Cuidado, señores, va a llegar nomás. Insiste de vuelta, va a ir dejando ahí, vamos a ver, muy bien acomodado, seguro. Ya está saliendo Mao Molina. Jorge. Algunas decisiones equivocadas se tomaron, no sé si fue el cuerpo técnico anterior, la directiva de Arat, seguir, por ejemplo, con algunos centrales como la de Juan Villamayor, por ejemplo, que hoy día hacen falta. Totalmente de acuerdo. Estamos con la información. Información presentada por Yares Copaité, precio único para damas, caballeros y niños. Con este resultado parcial y a falta de los otros partidos por esta fecha 9, los clasificados serían Cerro Porteño a los playoffs. Serían con 18 puntos, Olimpia, Nacional y Libertad con 14, al igual que 12 de octubre por ahora. Guaireña con 12, Sol de América y Guaraní con 11. Así que, señores, se mete Guaraní por el momento. Vamos a ver, señores. Ya está a mitad de terreno Guaireña. Y hoy abarcamos de norte a sur, de este a oeste. Saludo especial también para Isidoro Moreno. Hoy impecable la transmisión. Estoy escuchando de la ciudad de Curuguatú. Dice un saludo especial para Isidoro Moreno. Un apretón de mano para toda la gente. Está Guaireña. Ay, señores. Abre totalmente la cancha. Va con mi Aquilino. Cuidado. Está en el área. Bajaron, señores. Reviéntelo, muchachos. Ya lo tiene Molina. Quiere habilitar para el capitán. Vamos a ver qué puede ocurrir. Ay, señores. Y aquí cobró el árbitro. Menos mal, señores. Menos mal porque otra vez iban a recuperar rápido a Jorge. Sí. Le tocaron ahí abajo a Ceballos cuando se disponía a dominar, toca abajo. Menos mal así. Estaba cerca también Carlos Paul Benítez, de lo contrario recuperaba Guaireña en contrapierna en la salida del cuadro itagüeño. Perfecto, señores, cuando ya está saliendo Molina, está acomodando el balón. Va a ser mitad de terreno, tiro libre que viene al centro. Nadie, cuidado, extra. Ay. Viene, no, señores. No pasó nada para mí, creo que salió mal Nacho Don, no pudo aprovechar a Ariel Núñez, Jorge. Así es, se le perdió el balón también a José Ariel Núñez ahí en ese salto en la disputa con Don, que salió un poco tarde. Pero bueno, por lo menos algo generó otra vez el 12. Sí, señores, claro que sí. Menos mal, señores, aquí la contra rápida de Guaireña. Menos mal que resolvió muy bien. Hablamos de Víctor Ayala, Miguel. Sí, señor, se le perdió la pelota de Nacho Don y también de Ariel Núñez. Por eso no aprovechó la oportunidad había la oportunidad para que pueda José Ariel Núñez definir. De los 11 se refiere del balón. Perfecto, muchas gracias. Cuando ya está a mitad de terreno, Guaireña Adolfo. El licenciado Julio Echeverría apoyando esta cobertura. Doctor Manuel Román apoyando el 12 Plástico Itagua, kilómetro 30 en sucursal Mercado Municipal, Ferretería San Pedro, artículo de electricidad en general. Y todo pasa por los pies del capitán Candia. Ya lo tiene a mitad de terreno, lo abre por el sector izquierdo. Vamos a ver si puede llegar ahí. Insiste, para quién, para nadie. No pudo, se le fue el balón. Hablamos
al que ahora está jugando en Guireña. El Itagüeño va a ser lateral su terreno para el 12. J. Construcción de Covino Amarilla, Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal. Ley de tejido, fábrica de tejido y poste de cemento. Celular 084-94-3440. Vamos a ver, insiste de vuelta otra vez de pecho. Vamos a ver si puede salir jugando. Tiene que ser más atrás para que, señores, no nos compliquemos, muchachos. Sáquelo, reviéntelo. Aquí de vuelta recupera Guireña. Báez insiste de vuelta. Otra vez lo tiene. Vamos a ver, señor. Cuidado. Le la habilita de vuelta. Insiste, avanza. Viene por derecha. Ya lo presionó muy bien. Cuidado que aquí lo tiene el otro Toledo. Insiste de vuelta. Otra vez avanza. Baja muy bien Martínez. Cuidado que se desprende. Quiere sacar. Ahora insiste de vuelta. Viene por derecha. Lo van a dejar. Lo acomodó. Saque, lo reviente, muchacho. No tenemos que tener problemas. Aquí no pudo llevarse Ceballos. El balón siempre por un costado. Va a ser lateral para Guireña, dice. Y Ceballos dice que era para mí. Va a ser lateral para Guireña. Marcamos el tiempo de juego. SRC Electrodoméstico Cooperativa y Pacara ilimitada al servicio a la gente. Y el tiempo de juego 35 minutos la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, Pedro. Sí, señora, Luis Alberto Salinas. Fecha número 9. Una mañana de domingo. 12 de octubre y Guireña empata sin goles. Buena despacho Mercería, va a ser regalo general apoyando al 12. Ferretería Palacio apoyando al 12. Sí, señor, estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. La jornada 9 continúa hoy desde las 18:15 San Lorenzo, Sudamérica en el Gutenbauer. Después, 20-30 horas en el Rogelio Olivieres. Cuidado que viene acá, vamos a ver. Y no pudo prosperar la jugada por derecha. Avance del 12 de octubre, Jorge. Sí, le salió un tirito, Ariel Núñez, un centrito ahí. Hizo una gran corrida, casi de 50 metros para terminar la nada. Completamos, Benja. Sí, señor, reiteramos, 18:15 San Lorenzo, Sudamérica, en la ciudad universitaria. 20-30 horas Guaraní Olimpia en el Rogelio Olivieres. El día lunes se cierra la fecha 9 a las 20 horas en el Arsenio Rico Nacional Cerro Porteño. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuándo va a ser el manual en su terreno para el 12? Ferretería Villa va apoyando esta cobertura. El automotor de Sebastián Molina en Guasuira. Bodega S y de Esteban González en Guasuira. Saca ahí el capitán, insiste de vuelta, quiere recuperar ahí de vuelta para ahí, insiste otra vez el balón para Guireña. Se le fue por un costado, va a ser lateral que lo va a hacer Coronel para el 12. Quique Construcción de Trabajo en altura, celular 085-30-22-25. Insiste de vuelta el manual, vamos a ver dónde puede acomodarse. Cuidado que quiso sacar Baez. Va a recuperar Guireña, lo tiene Montiel más atrás para Toledo, viene al centro, quiere habilitar para quien, otra vez al otro Alejandro. Insiste de vuelta, vamos a ver, se desprende Martínez, gana la posición. Cuidado, muchachos, ya se desprende, avanza, sube de vuelta, me parece que es Argelino. Se desprende, va con todo hasta la línea de sentencia, va a sacar el centro. El balón que pega por la humanidad del central. Víctor va a ser de lateral ofensiva para Guireña. Ferretería San Pedro, artículo de electricidad en general, a un guarda de premio a todo el país. Celular 081-1488-35 y 082-71-38-69. Lo va a tener Villamayor. Más atrás para el capitán Candia. Comercial LL Carnicería y Verdulería en kilómetro 25. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Insiste de vuelta Nacho, domina el centro, 3/4 de cancha. Ya rechaza Víctor, insiste de vuelta. Otra de mitad de terreno, vamos a ver qué hace Ariel. Lo habilita muy bien para el capitán que abre totalmente la cancha para quien, para Mendieta. Insiste Mendieta por el centro izquierdo. Insiste, avanza, vamos a ver si qué hace Ariel. Está en el área. Cayó. No pasó nada, ahí quedó sentido también Mendieta. Va a seguir jugando, dice Jorge. Sí, para mí que hubo falta sobre Mendieta cuando lanzó el pase a Núñez, que otra vez fue irresoluto ahí en el área rival. Cuidado que está González. Quiere hacer de uno, de otro, de tres. Está bien el remate. Sobre el travesaño. Duro este delantero, Jorge. Sí, probó también de media distancia con potente zurda. González, menos mal fue lejos arriba. Sí, señores, momento interrumpido. ¿Qué pasó, Miguel? José Mendieta, vamos a ver si esta jugada no se revisa. Es duro la falta en contra del jugador del 12 de octubre a través de perjuicio de David Mendieta nuevamente. Vamos a ver, el jugador está tendido en el piso y el que al árbitro no le llama al VAR para revisar esta jugada. Y es el volante, hablamos de Martínez que lo toca Jorge. Sí, el codo en la cara. Así mismo. Vamos a ver si también por lo menos trabajan los del VAR en esto, por lo menos para decirle. Hay partidos que cualquier... Después de 4 o 5 minutos retroceso. Cualquier respiro en la cara el VAR revisaba y esta clase de jugador no revisa. Que te diga el no 12 revisó Garcete. la supuesta mano
O sea que no tenía que haber cobrado la de Navarro hace rato en el tiro libre de Montiel. Por poco Así vino es. el gol de Guaireña. Totalmente. Y vamos a ver, es revisable. Sí, Es roja. Aparte Es roja. el brazo está extendido. No, sin pelota, sin pelota. Así que prácticamente. Este ya viene dando con todo, ¿eh? Sí, sí. Y esto tiene que ser revisable porque lo de Garcete en la segunda jugada cortaron, avisaron, se fueron a mirar y lo hicieron roja. Así que, muchachos, hay que ser revisable. Esto es como para poder ver por el VAR. Pero bueno, me parece que no se despertaron todavía la gente del VAR. Qué lamentable. Está en un bar, parece ellos. Parece que no trajeron el bar. El VAR parece que está, pero con la B larga, no con la B corta, Adolfo. Cooperativa Cerro Huevo Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad. La construcción de ofertas especiales del 7 al 11 y siempre el celular 081901370. E insiste de vuelta, ganó muy bien las posibilidades, pero ya perdimos de vuelta. Pero bueno, señores, tranquilizarse, dice, ya está teniendo está acomodando salidas para Guaireña. LC8 pintura personalizada en kilómetro 25. Rodolfo Duarte, concejal 2021 NR. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico, 40 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Torres, representación, pero Ahí se fue por la mano, menos mal que lo vieron rápido, jugar rápido. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas en la fecha número 9, 12 de octubre y Guaireña empata sin goles. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Sí, señora, insiste de vuelta Ariel Núñez. Vamos a ver, Ariel lo está teniendo. Deja el otro sector. Vamos a ver quién se desprende. Mendieta. Subí, le dice a Ayala. Insiste de vuelta por izquierda. Quiere salir jugando. No pudo. El balón se pierde por un costado. La terna ofensiva que está jugando rápido. Licenciado Julio Chavarría apoyando esta cobertura. Grupo BNSA día a día contigo con el mejor servicio. Lava de los San Agustín de Marco Galeano en Bocayate del Sur. Discúlpeme, muchachos, pero el bar que se dejen de joder. Cuando el jugador del 12 rápidamente lo ven aquí en Guaireña. No, señores, muchachos, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto era revisable, roja, le llevamos preso y pues le tenemos hasta que termine el compromiso. Así es, y bueno, otra vez dejan pasar. Me parece que se están pegando ahí un rico tereré, la gente del bar compartiendo, conversando. O de lo contrario no habrán llevado. Ahora sí, señores, está Ariel Astian, Ariel viene al centro, viene el primero. ¡Gol! Impresionante la jugada rápida y que el toquecito letal a Ariel para que Ovejero en el corazón del área lo diga, toma BT, lo acomodó allá en el palo, el más lejano de Van, ahí en el ángulo izquierdo, primero del compromiso, primero de Ovejero, primero del 12 de octubre, fecha número 9 del torneo de clausura. ¡Qué gusto, señores! ¡Qué gusto gritarlo! 12 de octubre 1, Guaireña 0, momento de Golfo. Minuto 42 de la primera etapa, Pedro. Sí, señores, y se presenta Ovejero, Jorge. Miguel Ángel Fabiano Ovejero, el que siempre le marca a Guaireña. Así es, el testazo colocado imposible para Nachudón, que centro perfecto, esta vez sí le salió al tenido Ariel Núñez por el costado derecho, es lo que se buscaba, es lo que se le pedía a José Ariel, que bien saltó Fabián Ovejero cuando el partido estaba ya en una etapa descendente, donde parecía que el marcador terminaba en 0-0. El 12 de octubre abre el marcador, se pone en ventaja. El 12 de octubre, con este resultado, quiere asegurar la permanencia. Miguelito Román, la exquisite la jugada de Ariel Núñez, ¿cómo lo viste? Sensacional la jugada de José Ariel Núñez, gran escapada, debiendo entrar a Miguel Ángel Ovejero, el centrito ahí, atropelló a Ovejero, bueno, el cabezazo de Ovejero para ponerle, mirando el balón al Nacional, para llegar el tanto del cuadro el 12 de octubre. Alegría de la banca itebaña, tras el gol de Ovejero.
Sí, señores, qué pelota tiene aquí el 12 de octubre para ampliar. Irmos tranquilos ahí en vestuario, señores. Jorge. Menos mal no apareció acá el bar. Parece que siguen ahí relajados. Es que sigan así, pero increíble, señores. Estaba bien habilitado. Totalmente, pero imagínense. Aquí, de pelota parada. Vamos a ver si viene el segundo. Aquí, señores, no es para sentenciar, es para tranquilizar. Nacho Dom. Otra vez lo acomodaron. Y otra vez Ovejero le hizo el gol para Bereña. Autoriza el juez. Está Mendieta. Está Ceballos. Vamos a ver qué hace el capitán. Va a autorizar y se aleja de la jugada ahí. Mendieta lo va a dejar a Ceballos. Autoriza el juez. Viene el remate. Nacho Dom seguro, Jorge. Sí, intuyó muy bien Dom. El remate de Ceballos, colocado, no tuvo mucha potencia. Para mí que era para jugar un poco por arriba otra vez, ya que Dom no tiene una estatura muy espigada para llegar bien arriba. Y aquí hubo falta, señores. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. CRC Electrodoméstico y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta a Torres Representaciones, pero desde la fecha número 9 de Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 1, Guaireña 0. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 47. En esta última jugada de la impresión, le tiró tarjeta amarilla el 22 Marcelo Bogué. En Guaireña. Muchísimas gracias. Vamos a ver, hay tiro libre para Guaireña. Vamos a cuidar todo aquí. Vamos a cuidar todo. Va a autorizar el juez. Está Montiel con el balón. 30 metros. Autoriza bien el centro. Corazón del área. ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenlo, muchachos! El rebote, Aquilino. Y otra vez en el área, señores. Otra vez recupera Guaireña. Sáquenlo, muchachos. Hubo falta. Ya hubo falta. Todo anulado. Va a ser salida para el 12 de octubre. Lo tocaron a Víctor Ayala, Miguel. Víctor Ayala está tendido en el piso. Rosalino Toledo fue el amonestado, el número 20, Miguel. Sí, señor, tenía razón, Rosalino Toledo. Rosalino Toledo recibió la falta fuerte, perjuicio de José Ariel Núñez. Rosalino Toledo da tarjeta amarilla para el cuadro de Guaireña. Así mismo, señores. Lo tenemos a Ovejero, la estadística, Benja. Estamos con la información. información presentada por Lavadero San Agustín. Fabián Ovejero, de 29 años, ya lleva en este torneo en la primera división un total de 11 partidos. Es su segundo gol con la camiseta del 12 de octubre en la primera división. Su segundo gol ante Guaireña. La había marcado justamente el tercero allá en el estadio, justamente en la ciudad de Villarrica, en el 3-3. Perfecto, ya acaba de ser, me parece que va a terminar el primer tiempo. Viene el centro de Mauro, no pudo aquí acomodándose, ya recupera Ceballos, insiste de vuelta, otra vez se amplió Martínez, avanza de vuelta, sacó Aquilino, insiste de vuelta, el balón se va a ir por un costado, revienta, no quiso incomodarse aquí, otra avanza, sáquenlo, muchachos. Bajó muy bien Mendieta, insiste, ¿para qué? ¿Qué pasó? Dice el árbitro, nada más, final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Final del primer tiempo, Miguel. Se fueron primeros 45 minutos, ya los jugadores se retiraron a sus respectivos vestuarios, ya quedan solamente el cuarteto arbitral. Los futures van retirando también sus jugadores, agarran sus respectivos termositos, ya se van a los vestuarios rápidamente. La gente guaireña también ahora lo está haciendo el cuarteto arbitral, que también se dirige ya a los vestuarios. Final de este primero 45 minutos, victoria parcial del 12 de octubre por un gol contra 0 el cabezazo de Miguel Ángel Ovejero para poner el 12 de octubre 1, Guaireña 0. Perfecto, descansar un rato para la etapa complementaria, Miguel. Nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaray limitada. Bueno, ¿en qué momento llegó el gol de 12 de octubre, señores? Ya cuando se iba el primer tiempo, a los 42 de esta primera parte, porque también se sufrió, porque también se tuvo que trabajar bastante en la defensa y en el medio sector, y un Moro Caruso otra vez intratable hoy porque paró varias jugadas de gol del cuadro villarriqueño que tenía, diríamos, unos 10 o 15 minutos a su favor en el primer tiempo. Luego empezó a reaccionar el 12, por lo menos contestaba también un poco tímidamente, tuvo algunas llegadas importantes del cuadro itagüeño, pero no inquietó mucho a Nacho Dom.
diríamos algunas cuestionables, pero yo creo que tampoco no hubo nada para cuestionar a favor del equipo guaireño en ataque o algo que se pudo cobrar o no. Sí, lo que cuestionamos es ese codo fuerte arriba del jugador de Guaireña a Mendieta cuando se acercaba hacia el área del elenco albiceleste. El VAR que ni siquiera se atinó a decir: Paul, revisá, mirá, esta jugada es peligrosa, etcétera, etcétera. Y bueno, una tarjeta amarilla y nada más. Después el 12 de octubre, que trató de, diríamos, ser un poco más cauto con el balón, no equivocarse tanto también en los pases, que lógicamente Guaireña lo estaba aprovechando cuando el 12 de octubre desperdiciaba arriba, desperdiciaba en el medio en la conexión. Y Ariel Núñez por fin le salió una, porque tanto que intentó con llegadas por los costados derechos y al final no conectaba sus centros. Esta vez sí lo hizo muy bien. Observó primero, le dio un toquecito tipo de cucharita, le entrega en forma perfecta a Ovejero, que estaba bien ubicado, bien colocado en el corazón del área grande para el testazo, para colocar donde quiso Fabián Ovejero. Nada pudo hacer Nacho Dom. El golazo para el cuadro itagüeño lo hizo Ovejero y así gana el 12 de octubre esta primera parte por 1-0, y ojalá que en el segundo tiempo se pueda ajustar algunos detalles, entrar con más convicción y aprovechar lo que se tenga, anular a los velocistas de Guaireña y, por qué no, en el momento exacto liquidar el pleito. Nosotros vamos descansando unos minutos, volvemos en un instante para el segundo tiempo. Itagua Deportivo en la 101.7. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, en remedios, calidad y variedad. Dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itagua. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, Casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores.
Cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Farmacia La Luz. Medicamentos nacionales e importados. Atención personalizada. Perfumería. Regalos. Descuentos especiales todos los días. Farmacia La Luz. Te espera en Teniente Esteban Martínez y Teniente Gutiérrez. Teléfono 0294-221917. WhatsApp 0994-753326. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a sábado y de 7 a 11 horas los domingos. Farmacia La Luz. Más de 50 años al servicio de la comunidad itagüeña. Seguinos en Facebook, Farmacia La Luz. Si tu casa es ñatiuroga, usa Matiris Aerosol Azul, mata moscas y mosquitos, fulminante, más rápido que carrera de micros. Para dormir tranquilo y sin mosquitos, coloca las tabletas Matiris en el aparatito, enchufas y listo. Y cuando estés por el patio tomando tu tereré, prende los espirales Matiris o clava un stick en la tierra o en tu plantera y chao ñatiu. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Distribuidora La Alegría, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar. En Distribuidora La Alegría encontrarás la mayor y mejor variedad de bebidas. Además, insumos para pizzerías, lomiterías, productos cárnicos, embutidos, el auténtico chorizo misionero. Panificados en general, todo en artículos para la canasta familiar y artículos para el hogar. Y para los amigos despenseros, en La Alegría mercaderías al precio por mayor, para surtir tu almacén. Te esperamos en la avenida Jóvenes por la Democracia Inanagua, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-855 y 0294-220-483. WhatsApp, La Alegría 0986-847-803. Distribuidora La Alegría SRL. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias, 101.7. Itagua Deportivo en la 101.7. Así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor,
al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pelo. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Conexión, tu gallardía, le darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 ríos, allá ya están. Los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindará. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 ríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Conexión, tu gallardía, le darán gloria. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. 12 de octubre, mi club querido. 11:02 en todo el país. Bueno, esperando ya el retorno de los equipos al campo de juego para el segundo tiempo, donde gana el 12 de octubre por 1-0 a Guaireña. El gol de Ovejero a los 42 del primer tiempo, que nos invita a soñar, que nos invita a que tengamos un domingo espléndido, si es que el 12 de octubre gana hoy, ¿eh? Bueno, agradecemos a los compañeros, a Juan de Dios Méndez, también al profe Reinaldo Hermosilla por cedernos el espacio hoy, ¿eh? Así que muchas gracias, compañeros, por cedernos el espacio para poder hacer esta cobertura. Lo mismo también a los compañeros de La Música Nos Une, los viernes que nos cedieron el espacio el viernes justamente. Así que muchas gracias a todos los compañeros por cedernos el espacio. Bueno, perfecto. Aquí, señores, todo listo. Comenzó el segundo tiempo. Deportivo relata Pedro Alcides. Aquí, señores, los primeros segundos de este segundo tiempo. Vamos hasta Miguel. Los dos equipos sin cambio, Miguel. Sí, señor. Los dos equipos sin cambio aún para esta segunda etapa. Perfecto, muchas gracias. El móvil de Miguel Román es presentado por la de los Juan Román. Claro que sí, señores. Gracias aquí a los compañeros, gracias al jefe. Muchísimas gracias también aquí a los compañeros porque estamos con un refrigerio importante. Muchísimas gracias. Así que, señores, estamos con todo para el segundo tiempo. Cooperativa y Pacaray limitado al servicio de la gente de Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Viene de vuelta, cuidado que va con todo. Hablemos de Guaireña, viene el remate. Sobre el travesaño, aquí, señores, animó de vuelta Montiel, Jorge. Sí, potente el remate de media distancia de José Montiel. Ese balón que cayó un poco tarde ahí, rozando el horizontal de Cardoso. Es así, señores, y quiere su gol Montiel, Adolfo, el ex. Sí, Monti, desde que empezó el partido, está buscando por todos los medios
Y aparte de eso, está cumpliendo un buen partido José Montiel la fecha. Cuidado, aquí salió mal, señores, menos mal que botó largo, después de vuelta a los pies de Mauro Cardoso, va como el balón, va a ser salida para el 12. Alicia Granado, centro integral 086 11 99 55, World Display envió a todo el país, contacto al 081 14 88 35 y 082 71 38 69. En el centro, a mitad de terreno, quería llevarse ahí el central, ya recupera, lo tiene desde Valle, viene el remate, ahora sí. Rápido esa jugada, hay que ser inteligente y rápido con Ovejero, Jorge. Así es, lo descargó ahí Ceballos, Ovejero que lo vio adelantado a Dom, le salió un poco desviado ese remate, se apuró Ovejero. Eso sí, señores, trabajamos en esta mañana de domingo de hoy 6 de diciembre del año 2020 con Shari, que está en la parte técnica trabajando para nuestra organización, Adolfo. Ferretería San Pedro, artículo de electricidad en general, plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal del mercado municipal, doctor Manuel Román apoyando al 12. Cuidado que Montiel se lleva el balón, ya lo recuperaron, insiste de vuelta, avanza, se desprende, hubo falta. Y aquí me pareció que era para el 12, cobró para Guaireña, vamos a ver, ahí hubo falta ya, pero con la mano Coronel le saca el balón a caerse. Hay un tiro libre peligroso para Guaireña, Miguel. Así es la falta de que cobró el jugador por venir, porque era una jugada del 12 de octubre que lo iba a atropellar el Guaireña, que se cayó y ahí cobró la falta del árbitro Benítez. Aquí, señores, claro que sí. Cuando hay tiro libre, 30 metros, frontal al pórtico de Mauro Cardoso. Cuidado, señores. Aquí va a venir el tiro libre. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Autoriza, Monte, viene el remate. Largo. Y pide disculpas aquí el itagüeño. Va a ser saque de meta para el 12. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. CP para cancha sintética, financiación propia, celular 081 41 9844, verdulería y frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal. J, construcción de Jovino Amarilla. Y busca su gol, Jorge. Sí, el remate le salió mal a Montiel, parecía que se desvió ese balón, pero al final es saque de meta. Así mismo, señores, cuando va a estar saliendo Mauro a un costado, recupera Guaireña en ofensiva. LI de Tejido, fábrica de tejido y postes de Mendoza, celular 084 94 34 40, David, confección de celular 082 90 093. Cuidado, perdimos rápido, de vuelta recuperado, va acomoda de vuelta para Toledo, insiste de vuelta, a ver, se desprende, va acomodando, cuidado que avanza, tienen por el sector derecho, insiste Guaireña, quiere sacar el centro, oye, señores, sáquenlo, muchachos. Y ya perdió mucho tiempo, no pudo hacer ni prosperar el avance de Guaireña aquí. Quería Aquilino, lo tomó mal el balón, va a ser saque de meta para el 12. Cooperativa Cerro Huil Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción de ofertas especiales del 7 al 12 de diciembre, celular 081 90 1370, Gold y balón oficiales 021 290 621. Sí, señora, agradeciendo a todos los que están en plena sintonía de la transmisión. Faide de Ispacaray, también Adolfo está en sintonía, así que un cordial saludo para él. Sí, un saludo especial entonces para el gran triunfista Fabián Maldonado. Así mismo, señores, cuando va el lateral su terreno para Guaireña. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. LC8 pintura personalizada en kilómetro 25. Yare, copa y de precio único para damas, caballeros y niños. 083 790 966. ¿Por qué? Ya van 3 salidas malas de Cardoso, no sé qué le está pasando a Mauro. Así mismo, todos están entrando, parece otra vez estático en este segundo tiempo. Todo anulado, dice posición fuera de juego. Estamos con la información. Información presentada por Mesa Costa Asociado. Venga. Tenemos al 12 de octubre con 16 puntos, ubicado como escolta en este momento, solo abajo de Cerro Porteño con 18. Perfecto. Haceme el jueguito eso de que con quién podría jugar si hoy se terminase con este resultado parcial 12 de octubre en el playoffs. Eso también, venga a ver, jugamos así con estas temáticas. Vendemos, Adolfo. Cooperativa Cerro Huil Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción de ofertas especiales del 7 al 12 de diciembre, celular 081 90 1370. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ispacaray Limitada al servicio de la gente, SRC Electrodoméstico, y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta un gol de Pedro. El brazo estaba en posición fuera de juego ahí, del Guaireña. Aquí, señores, puede ser el segundo, viene el remate. Mal, pero buena la intención aquí de Paredes, que llegó de vuelta al 12, Jorge. Sí, le pegó con la pierna menos hábil, así como venía el remate.
lejos desviado. Sí, señora de Luis Alberto Salinas, fecha número 9, 12 de octubre, le gana por la mínima Guaireña. Un saludo especial también para Omar Cardoso, que nos estaba siguiendo desde Buenos Aires, Argentina. Perfecto, señores, aquí hiciste de vuelta, avanza, vamos a ver, el balón se va por un costado, lo presiona de vuelta, quiere ganar y lo ganó muy de Molina, habilita perfectamente, se desprende muy bien Ariel, vamos a ver, se le abre el capitán, está también Ovejero, ganó la posición, vamos a ver, ya perdió, recupera Toledo, ya está saliendo Guaireña. Cosas y cositas, servicio de pago, el Frey, aquí pago en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2, cosas y cositas. Jorge. Y otra vez la mala decisión de Ariel Núñez aquí, porque ya se le había mostrado Ovejero por el costado derecho, decidió meterse por el medio y donde se complicó y entregó el balón. Así mismo, señores, los comentarios de Jorge, presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Seguimos informando. LD evento de Pedro Alcide Chaparro en kilómetro 25. Con estos resultados parciales, sabiendo que el último de la tabla sería Sportivo Luqueño, entre los 8 sería Cerro Porteño, Sportivo Luqueño, 12 de octubre Guaraní, Olimpia, Sol de América, Nacional, Libertad. Cuidado que avanza aquí, señores, se desprende, se le quedó atrás, Mendieta, hiciste de vuelta, vamos a ver, va a venir el centro, y otra vez a la media luna, Ariel baja, remate sobre el travesaño, de vuelta a de Jorge. Bueno, y otra vez no le salió bien el remate a Marcelo Paredes, bajó bien ahí Núñez de cabeza a Marcelo. Me parece que se apura también un poco Marcelo ahí. Podía haber enganchado un poco y sacado el remate porque salía con todo el defensor. Perdió mucho tiempo también Mendieta en sus regates. Así mismo, señores, cuando va a ser salida, saca de meta para Guaireña. G. Cristo Rey 081 97 58 21. Bodega S.I. de Esteban González Guasubira. Vamos a ver, señores, cuando lo tiene Mauro Cardoso de vuelta. Hay que mantener, hay que ampliar, hay que asegurar este resultado. Hoy más que nunca necesitamos ganar este compromiso, Miguel. Así es, el empresario que ahora se está replegando más hacia la defensa y bueno, le falta la parte ofensiva para que pueda definir conjuntamente con Caballo. Aquí Molina, necesitaba César, otra vez recupera mitad de terreno, vamos a ver qué hace, insiste de vuelta el 12 de octubre. ¿Qué le fue? Se le fue, ganó de vuelta, recuperó, sale perfectamente ahí, pero ya recupera, insiste Mendieta, no pudo. Acá lentamente la salida de Guaireña, me parece que hay cosas que hay que hacer rápido, Jorge. Así es, bueno, aquí no tenía con quién conectarse Ovejero, quiso buscar la personal, pero ya lo encimaron, perdió el balón, menos mal ya recuperó otra vez el 12. Y aquí de vuelta perdió Ariel, hubo falta supuestamente, pero sigue, dice el árbitro, lo tiene Báez de vuelta al otro sector, lo deja para el capitán que está saliendo, es aparentemente para Villamayor, ahora sí de vuelta para Báez, está saliendo Guaireña. Dona Bella Cofre, Gaspar de Francisquina, Carmen de Peña, Lavadero San Agustín de Marco Galera, porque ya tiene su lapacito del doctor Antonio Lara. Ahí está Montiel, lo tiene para Báez, y de vuelta cortita para Montiel que se desprende, avanza, abre totalmente la cancha, el otro sector lo va a dejar de vuelta para Villamayor, insiste de vuelta, otra vez va con todo, cuidado que Aquilino sube por el sector derecho, puede venir al centro, acomoda, cuidado, ahora sí viene el remate, no pudo ingresar, no pudo cabecear, se perdió la Clarita González, Jorge. Sí, le gana el anticipo a Navarro, algo reclaman también lo del 12, supuestamente tocó con la mano el jugador de Guaireña, el empujón ahí primero y alza la pierna peligrosa también el atacante guaireño. Así, señores, por suerte jugó con el pie, no como tirarse en palomita aquí, señores. Todo anulado, va a ser salida para el 12, marcamos el tiempo de juego. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente, y el tiempo de juego 10 minutos de la etapa complementaria, y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 9, 12 de octubre, le gana por la mínima Guaireña. Torres Representaciones, Alianza Seguro y Reaseguro, RB Centro de Lubricación apoyando esta cobertura. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero San Agustín. Primer hombre de relevo en Guaireña, Miguel. Sí, señor, ingresa con la 10 Carlos Wilito Duarte y se retira con la 23 sale Alejandro Toledo con la 23, ingresa con la 10 Carlos Wilito Duarte. Sí, señores, algo más de precisión quiere Troadio, Jorge. Sí, jugador nato, el que siempre le solucionaba los problemas a Duarte en el ataque. Cuidado, y a la habilita, ay, en el remate. No le dio
metió bien de lleno, hablamos de Rosalino, era González. Sí. Ay, 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 señores. Primer toquecito ahí, mirá la pared. Y no lo acomodaron. No pudo acomodarse nunca. Nos salvamos, Jorge. Sí. Mala la definición aquí de González. El resbalón también. Se salvó el 12. Se salvó el 12, Miguel. Sí, señores, se salvó el disparo fuerte del jugador Guereña, que salió totalmente desviado. Va a ser salida para el 12 de octubre. Rodolfo Duarte, concejal 2021 ANR. Por Itagua, Rodolfo Duarte, ya le compite precio único para dama, caballero y niños 01837-9966. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Y ya no pudo pasar, ganó de vuelta la posición, lo tiene cerca, pared de Hugo faltando, dice el árbitro, cuidado que puede venir la contra. Ya recuperaron, saca por un costado. Otra vez va a recuperar Baez, va a ser salida para Guaireña. Vamos a ver dónde puede comer el balón, Adolfo. Complejo de Cabaño y un galón, un Oscar en la ciudad de Encarnación. Celular 081-97-11-21. Cepepar, cancha sintética. Financiación propia 091-41-9844. Insiste de vuelta, toquecito de Guaireña. Vamos a ver si lo podemos presionar. Está Aquilino, está por derecha, tiene que retroceder. Juega de vuelta para Rosalino, insiste de vuelta en su terreno Guaireña. Ferretería San Pedro, artículo de electricidad en general. Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal, Comercial LL, Carnicería y Verdulería en kilómetro 25. Y va, acomoda, cuidado, señores. Casi nos complicamos ahí. Ya revienta por un costado, no se fue el balón. Hay que tratar de ajustar y organizarnos mejor en defensa, Jorge. Sí, ahí faltó un poco de coordinación porque también amagó en salir Cardoso, por eso él lo solucionó Navarro antes que se complique más. Es así, señores, cuando ya tiene de vuelta el capitán, salida a mitad de terreno para Guaireña. Comercial de mayorista y minorista, pasito del mercado municipal, LS8 pintura personalizada en kilómetro 25. Y ahí Lito se acomoda, lo están dificultando, inconveniente a Navarro en la segunda que lo está ganando. Pero vemos que la velocidad también por momentos de Lito le está incomodando a los centrales, Jorge. Claro, rápido, habilidoso, por ende, para eso lo metió Duarte. Vamos a ver, señores, hay dos cambios consecutivos en el 12 de octubre. Gesticula ahí uno de ellos, no quiere salir. ¡Vendamos, Adolfo! Cooperativa Cerro muy limitada, más de 40 años, ofertas especiales del 7 al 12 de diciembre. Vamos a ver, señores, ya tenemos los cambios. Vamos a estar con Miguel cuando lo apunte todo. Vamos a ver, señores. Estamos con la información. Mesa Costa Asociado, estudio contable apoyando el 12. Los hombres de relevo en el 12 de octubre, Miguel. Un señor ingresaron con las 7 de Marabel, se retiró Fabián Navajero, también ingreso de Mateo Gamara con la 14 y se retiró David Quintana. Muchas gracias, muchísimas gracias. No quiso salir Mendieta, Jorge, pero bueno, hay ciertas cosas que hay que respetar. Así es. También diríamos un poco raro el cambio de Saraiva, no sé si quiere conservar tan temprano ya este marcador que es corto, por cierto, y pone a Mateo Gamarra, lo va a adelantar un poco más por el sector izquierdo a Ayala. Y a Mateo Gamarra, cuidado, señores, menos mal que estuvo ahí atento César, lo tiene Rosalino, viene el remate, hubo desvío, va a ser corner para Guaireña, Jorge. Así es, y Marabel que va a acompañar más arriba. Con dos tanques, o sea que va a estar con Ceballos y Marabel arriba. Lo de Mendieta, que estaba bien, inclusive estaba llegando constantemente por el sector izquierdo, creando ataques. Bueno, vamos a ver si le sale bien el cambio a Sarabia. Es así, señor, hay tiro de esquina otra vez Montiel, ahí está en el área, no pasó nada, vamos a ver, quiere recuperar, va a venir la contra, otra vez lo tiene Guaireña, vamos a ver, no puede llevarse, hubo falta, dice sobre Ariel Núñez. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacará Ilimitada, al servicio de la gente, 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es el Doméstico Pedro. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 9, 12 de octubre 1, Guaireña 0. Vamos con Miguel con el cambio de Guaireña y otro cambio en el compromiso. Estamos con la información. Información presentada por Sanatorio San Sebastián. El cuarto del compromiso, el segundo hombre relevó en Guaireña, Miguel. Aún no tenemos el cambio de Guaireña, pero el que entró en Guaireña fue el número 10, Carolito Duarte, que se retiró por la 23, Alejandro Toledo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la Benja tiene, vamos a estar con Benja, viene el balón, cuidado que está arriba, ya recupera de vuelta, estamos con la información. Información presentada por Pelota Golti. Benja.
Aún no tenemos autorizado el cambio. Bueno, con el 21 Cristian Paredes. Así, señor, ingresó en Guaireña. Ya está saliendo, don. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Existe de vuelta arriba, cuidado, señores. Oye, y recupera hasta Montiel. Se va de uno, de otro. Ganan ahí. Hubo falta, dice el árbitro. Hubo falta. ¿Qué pasó ahí? Esperemos, señores. Esperemos que no sea ni trabaje el VAR. Pero para mí fue el del Guaireña que hizo ahí la falta. Cuidado, señores, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, Miguel? Le faltaron los dos jugadores de arriba disputando el balón. Y bueno, los dos se llevaron a los peores. Y bueno, el salto del jugador de estructura me estoy refiriendo a César Benítez y también a de Guaireña. Y el árbitro cobró infracción a favor del cuadro de refiriendo al jugador número 8, Jorge Mendoza. Ahora se están recuperando los dos jugadores. Le cobró infracción a favor y también tarjeta amarilla para César Benítez, el jugador de 12. No sabemos cuál es lo que cobró, cuál es la infracción lo que cobró, porque saltaron juntos arriba disputando el balón. La falta llevó el 12 motores que cobró y tarjeta amarilla para el 12. Bueno, perfecto, algo casual, Jorge, algo casual, no es como para cobrar tampoco. Simplemente una suelta neutral. Los dos se fueron al balón, Jorge. Sí, normal el salto siempre de un defensor también ahí, ¿verdad? Para despejar. Es lo que no reconoce también César Benítez. Y Aquilino, que ya viene exagerando, payaseando. Anteriormente también lo mismo con la jugada con Molinas. Así, señores, vamos contigo, Benja. Sí, los cambios que tenemos son 2 cambios por cada equipo. En el equipo de 12 de octubre había ingresado también Mateo Gamarra por David Mendieta, lo que tenemos acá, y también Cristian Paredes por Alejandro Toledo y Rosalino Toledo también se había retirado por Lito Duarte. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, señora, sí que salió Rosalino, ingresó Cristian Paredes. Hay tiro libre, casi en la entrada del área grande, sector derecho, tras Montiel, y Montiel que quiere, aquí lo tiene también a Mendoza. Cuidado, muchachos, cuidado, vamos a ver bien el remate sobre el travesaño, Jorge. Menos mal, el remate lejos arriba, no pasó nada en esta jugada. Y señores, ¿cuándo va a ser salida para el 12? Plástica Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal, Ferretería San Pedro, artículos de electricidad en general, un bol de spray en vivo a todo el país, contacto al 081-1488-35. Vamos a ver, está acomodando para Carlos, tranquilo, seguro, no te apures, muchachos. Hay que dejar esta victoria en casa. J, construcción de Jovino Amarilla, verdulería y frutería Julia Estela 1 y da pasito al Mercado Municipal, ley de tejido, fábrica de tejido y poste de cemento, celular 084-94-3440. Si te de vuelta avanza, está a 3/4 de cancha, los presiona. Ya revienta el capitán, quiere habilitar por el quien, mitad de terreno, otra vez Navarro, insiste mitad de terreno, se anticipó, ganó la posición muy de Molina, quería habilitarla el capitán, insiste de vuelta, lo deja perfectamente para Ariel, para quien habilita, ahora sí, vamos a ver, anímese, muchachos, bien. Y aquí saca por línea de fondo, es interesante esta jugada rápida, Jorge. Así es, la descarga de Ariel Núñez para Manabel, que saca el centro, lástima, pega en Baez, se gana un tiro de esquina el 12. Hay tiro de esquina, es el primero para el 12 del compromiso. Vamos a ver, señores, está por el sector derecho, lo va a hacer Ariel. Vamos a ver, y si viene el segundo, señores. Qué bien vendría el segundo en este momento. Va a autorizar el jugador del compromiso. Está por derecha, lo tiene ahí acomodando. Vamos, Ariel. Va a autorizar el juez. A ver si viene un testazo para el segundo. Viene el remate para quién, para nadie. Ya sacaron como pudo. Va a recuperar de vuelta Molina, que envía el balón al área. Para quién, para nadie. Saca Aquilino. El balón de vuelta a los pies del jugador del 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. SRC Electrodoméstico Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego 20 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, Pedro. Es así, señores, de Luis Alberto Salinas. Fecha número 9, 12 de octubre. Le gana por la mínima a Guaireña. Es la segunda vez que está haciendo estirón Ayala. Esperemos que no pueda incomodarnos bien el centro.
Saca de vuelta Candia. Ya recupera Toledo. Ya está saliendo por un costado para Báez. Mesa Costa Asociado Estudio Contable apoyando al 12. Ya compite precio único para dama, caballero y niño. 0183790-966. Avanza el que ingresó. Esta pared ganó la posición. Cuidado que va hasta línea de sentencia. No pudo llegar. El balón se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. LS8 Pintura personalizado en kilómetro 25. Sería el rey pedido al 091512571. Lavadero San Agustín de Marco León en Bucayate del Sur. Y vamos a ver si espera el invicto Radio ante el 12 de octubre. Esperamos que sí, Jorge. Claro, es lo que esperamos todos, ¿verdad? Y lógicamente también sacarse esa espina al 12 de octubre de ganarle a Guaireña. Asimismo, señores, los comentarios de Jorge son presentados por Dona Bella Cofer. Sí, señor, que saluda también a Arielito, nuestro compañero que está en sintonía. A todos, muchas gracias, un apretón de mano. Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez Francia, esquina Carmen de Peña, Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez y Virgil Rosario. Es así, señores, vamos a ver el manual, lo tiene Coronel. Taller La Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio, Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio, Ferretería Palacio apoyando al 12. Vamos a ver para quién, para nadie, ya lo saca Martínez, ya recupera de vuelta Ariel. Vamos a ver, insiste, lo tiene muy cerca también a Paredes, hubo falta, sí señor. Hubo falta, el capitán que cuerpea, lo echa. Señores, pelota parada dentro del área grande, sector derecho, Jorge. Muy buena jugada aquí, la de Ariel Núñez, deja 1, 2, 3 en el camino y después el Chano Caña que le pone el cuerpo para obstruir su avance. Un tiro libre importante, otra vez en forma oblicuo, vamos a ver si esta vez sí lo hace bien el 12. Vamos a ver quién lo va a pegar, quién se prepara. Es la posibilidad clara para el segundo del FAO. Cosas y cositas, servicio de pago el Frey, aquí pago en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros, la ruta número 2, Quique, construcción de trabajo de altura, 018530225. Ese vaya, el otro es Marabel. Vamos a ver, señores. Gamarra, Mateo. Vamos a ver, señores, va a autorizar al juez. Está Mateo Gamarra como la música. Insiste de zurda, está Ceballos de derecha. Vamos a ver qué puede ocurrir acá. Puede venir el segundo. Vamos a ver, anímese. A ver que viene el Ceballos. Ay, señores, a centímetro el ángulo inferior izquierdo de Don Jorge. Así es. Ese balón que cayó un poco tarde también, capillosamente no se cerró. Buena la intención de Ceballos, pero para mí era más para un zurdo ese remate. Desperdició el 12, otra jugada importante. Reviente Mateo, insiste de vuelta, baja muy Ariel, acomoda de vuelta Cela, pero ya recupera Ojaireña. Otra vez, ahora sí, señor, el 12 de octubre se desprende por el sector izquierdo. Vamos a ver, 4-3, ahí vamos a ver. Lo tiene muy cerca Paredes, vamos a ver si lo puede desprenderse el balón. Toquecito, ganó la posición, viene el centro. Vamos a ver a nivel el segundo poste para quien va de pecho con seguridad a las manos del portero. Novedades, Mercería Zarpacha apoyando al 12 de octubre, el evento de Pedro Alcides Chaparrón, kilómetro 25, contacto al 091701160 y 092789589. Insiste de vuelta el toquecito ahí del capitán de Guaireña. No pueden estar saliendo, Adolfo. Ferretería Villabo apoyando esta cobertura. G. Cristo Rey 081975821. Licenciado Julio Cerría apoyando esta transmisión. Y aquí se equivocó el capitán, ganó la posición y él, qué bueno estaba, insiste de vuelta. Ahora sí, viene el segundo, anímese, viene, sí. ¡Gol! Que traíamos, no señores, que no trabaje el VAR. Y señores, el segundo del compromiso, el segundo del 12 de octubre. ¡Qué taco! ¡Qué placidad de Ariel Núñez! Lo habilita perfectamente, señores, a Marabel. Segundo del compromiso, segundo del 12 de octubre. 12 de octubre 2. Guaireña 0, momento de gol. Minuto 25 de la etapa complementaria, Pedro. Hay chequeo de VAR aparentemente, Jorge. Bueno, gran recuperación otra vez de los octubre en ataque y la rapidez mental de Ariel Núñez, porque sabía dónde estaba ubicado Marabel, el taquito,
La salida tardía del Chano Candia que habilita a Marabel. Sí, señor, es gol. Así es que el segundo 12 de octubre, señores, Junior Marabel. La gran jugada para el 2-0 y para tener ya en la mano la permanencia y para meterse en zona de Copa Internacional. Miguelito, ¿viste esa jugada rápida? Porque erraron en los centrales, aprovechó el 12. Sí, señor, la gran jugada, Pablo Ceballos de taquitos para Marabel. Y bueno, lo tuvo que descolocar a Nacho para que el 12 llegue al segundo tanto. El gol se lo está manteniendo en la primera y un paso para el campeonato internacional. Vamos a ver, el 12 de octubre está buscando más el gol para asegurar el tanto. Era una jugada de Pablo Ceballos de taquito para Marabel para definir el segundo tanto del cuadro itagüeño. Perfecto, era Ariel Núñez el taco, la precisidad. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa El Pacaraí Limitada al servicio de la gente. 26 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Lavadero San Agustín, Pedro. Sí, señores, desde Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 2, Guaireña 0, fecha número 9. Una mañana de domingo de 6 de diciembre del 2020. Vamos a romper esa racha de Troario de que nunca le podemos ganar y ser de primera, Benja. Sí, señor, Junior Marabel, de 22 años, juega su octavo partido con la camiseta del 12 de octubre. Primer gol en este campeonato, así como también el primer gol en el año con la camiseta del 12 de octubre. Claro que sí, minuto de tregua, hidratarse, dice el árbitro principal, Miguel. Sí, señor. Es el árbitro para que los jugadores se puedan hidratar porque está haciendo un calor inmenso aquí por el 12 de octubre. Se están hidratando los jugadores del 12 de octubre y también la de Guaireña. Y vamos a ver el retorno puede hidratarse. Vamos a ver cómo se enseña este 2-0 del 12 de octubre ante Guaireña. Claro que sí, señores, se están hidratando los jugadores. Qué gusto decirlo, qué gusto decirlo. Venga, dame esa estadística después de cuánto partido le está ganando el 12 de octubre a Guaireña. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa El Pacaraí Limitada. Exactamente después de 4 partidos. Los últimos 3, el último, el torneo Apertura justamente de este año, había terminado con el marcador de 3-3. El partido por la intermedia, perdimos 2-0 acá y terminamos perdiendo 3-1 allá en el Parque de Guairá el año pasado en el torneo de la intermedia. Y también entonces, como te digo, 2-0 en el torneo de Apertura en esta primera división y luego 3-3 en el Parque de Guairá por la fecha 21 del torneo Apertura 2020. Perfecto, te hace trabajar, Benja, porque quiero saber la estadística de qué porcentaje lo tiene Pedro Sarabia antes del 12 de octubre. Hiciste de vuelta Molina, ganó muy bien, lo deja de vuelta para Ariel. Vamos a ver a nivel ese muchacho, quiere habilitar por el sector, se le fue el balón. Se le fue el balón a Marabel. Cierto lo que dice Marabel, envíame al frente, no atrás. Va a ser lateral para Guaireña. Lavadero San Agustín de Marco Galeano de Bocayate del Sur. Naveña con Fel Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carmen de Peña, Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez, Casi Virgen del Rosario, Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio. Sí, señores, claro que sí. Hace otro cambio Guaireña. En segundo va a estar con Miguel. Vamos, Adolfo. Cosas y cositas, servicio de pago, spray y aquí pago, kilómetro 25, sucursal, kilómetro 25 a 100 metros, la ruta número 2, LD Eventos de Pedro Alcide Chaparro, servicio de alquiler en general, globo, loco, cama elástica, carita pintada, contacto al 08170-1160. Insiste de vuelta en ofensiva, avanza, se desprende muy bien, lo va a dejar ahí el que acaba de ingresar, avanza de vuelta, Eduardo, habilita por izquierda, quiere acomodarse, vamos a ver qué puede hacer Salino, viene en el centro del piso. Saca Navarro por línea de fondo, va a ser tiro de esquina para Guaireña. Estamos con la información. Información presentada por Bodega S&E. Quinto cambio de compromiso, el último hombre de relevo en Guaireña, Miguel. Sí, señor, ingresa con la 9 José Verdún y se retiró con la 6 Ángel Martínez. Reiteramos, tercera y última modificación. Guaireña ingresó con la 9 José Verdún y se retiró con la 6 Ángel Martínez. Perfecto, señores, muchas gracias. Aquí el balón sobre el travesaño, va a ser salida, saque de meta para el 12 de octubre. Marca
Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es SRC Electrodoméstico, pero fecha número 9 del torneo clausura en el Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 2. Sí, señores. 12 de octubre 2, Guaireña 0. Tornería Salinas de Juan Salinas, Avenida Marcial Samario Casi, Luis Salinas, SR Automotores de Sebastián Molina, Jean Cristo Rey, 081-97-58-21, Bodega SY de Esteban González Guasuira. Y sale rápidamente Nacho Don, quería llevarse ahí, también insiste, avanza, se desprende, lo va a dejar para el gordito. Duarte avanza de vuelta, el que entró como para que pueda desestabilizar a los centrales. Lo deja 3/4 de cancha, vamos a ver, ganó la posición de vuelta ahí, llevó con las manos, dice el árbitro, Amado Molinas. Pensó que era, bueno, volei, pero bueno, 3/4 de cancha, tiro libre para Guaireña. Posada Turística del Paraguay, Los Marianos de la ciudad de Piribeí, contacto al 081-5702-36, 082-91-05-86, Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bucayate del Sur, Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez, Francia, esquina Carmen de Peña. Mendoza, ahora dueña y señora de las pelotas paradas. Ahí lo tiene, vamos a ver, está entonces arriba lo de Guaireña, va a autorizar el juez. Vamos a ver, muchachos, hay que dejar en cero esto. No tiene que venir el descuento porque es muy temprano, va a autorizar el juez, está Mendoza. Viene el segundo poste, ganaron ahí, el balón se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de meta para el 12. Ferretería San Pedro, artículos de electricidad en general, plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Hace rato que César está tomando el muslo derecho, Jorge. Bueno, creo que aquí acusa un golpe otra vez César. También la exigencia del partido. Ha hecho un gran trabajo el central del 12 hoy. Y bueno, también para ganar unos segundos, No, totalmente. Aquí hay que jugar de todo en estos últimos minutos. Hay que tratar de ser inteligente y ordenado. Y tratar de asegurar este resultado, Adolfo. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Pesito del mercado municipal Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. J. Construcción de Jovino Amarilla L y de tejido. Fábrica de tejido y poste de cemento. Celular 084-94-34-40. Sí, señores. A ver dónde va a caer el balón. Lo dice ahí el manual que lo tiene Ayala. Vamos a ver. Ahora sí lo quiere habilitar. El que tiene. Se le fue el balón. No, señores. Saca por un costado. Hablamos de Aquilino. David Confección de celular 082-890-093. Yare Comité de Precio Único para Dama, Caballero y Niño 083-790-966. Mesa Costa Asociado Estudio Contable apoyando al 12. Ahí está. Vamos a ver. Avanza. Están arriba. Quiere sacar el 12. Vamos a ver. Puede ser el tercero. Bien. Ahí, señores. Qué buena habilitación. Vamos a ver si sería el poder. Ni el gol. El golcito no pudo. Pero sí, señores. Hizo algo de salón. Pero lejos sobre el travesaño, Jorge. Sí, eso es lo que tienen que hacer el 12, estar ahí en campo rival, constantemente acechando, buscando ya liquidar de una vez el pleito. Así mismo, señores, cuando va a ser salida para Don. Ferretería San Pedro, artículos de electricidad en general, plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal, Doctor Manuel Román apoyando al 12. Insiste Guaireña, los tiene ahí, el gordito que no puede acomodarse, lo va a dejar de vuelta para Báez, lo tiene Báez, insiste, hubo falta de hacer tiro libre, terreno del 12. Césped para cancha sintética, financiación propia, celular 081-4198-44, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12, comercial LL, carnicería y verdulería en kilómetro 25. Cuidado que avanza, está Verdún, insiste de vuelta, más atrás acomoda mitad de terreno para el capitán, a los otros sector lo va a dejar, vamos a ver si viene el centro, no, habilita muy Aquilino, insiste de vuelta Guaireña, no lo dejen acomodarse nunca, arriba Adolfo. Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal. Cuidado, viene ahí, el remate a ras del piso, inteligente, seguro, Benítez con todo el inconveniente físico que tiene Jorge. Así es, Molinas también que llega con mucho peligro ahí en esa barrida, y después Benítez que le manda al córner en otra llegada peligrosa de Guaireña. Va a autorizar el juez, está por derecha, viene Montiel, lo dejaron de vuelta y la segunda pelota, puede venir la contra, vamos a ver, perdieron, recuperó Ariel, habilita de vuelta Marabel, vamos Marabel, corre como un caballo, vamos ahora sí, insiste de vuelta, viene el tercero, vamos a ver, y si lo hacen bien, y si lo deja Ariel, vamos a ver, viene el tercero.
impresionante, señores, la tranquilidad, la serenidad para que lo puedan acomodar a Ceballos, que estaba acomodado por izquierda, y qué sutil lo pega esa pelota suavecito. Y otra vez creo que para mí la figura del compromiso, Ariel, lo habilita muy bien a Ceballos. Tercero el compromiso, el tercero del 12 de octubre, 12 de octubre 3. Guaireña 0, momento del gol, Adolfo. Minuto 35 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Y esta vez sí salió bien una contra, bien elaborada, otra vez en los pies de Ariel Núñez, la descarga excelente para Ceballos al vacío, la conexión con Malabel, Ceballos que la coloca con su experiencia, con su calidad, al poste más lejano de Don, el tercero del 12, señores, ahí chequeó VAR, que estará chequeando el VAR, 3-0 del cuadro itagüeño, pleito liquidado de Luis Salinas, 12 de octubre de primera, San Lorenzo la intermedia. Miguel. Y ahora van a revisar el VAR en este tercer y último gol del 12 de octubre. Van a revisar el VAR, vamos a ver cuál es la jugada que intentan anular, porque es un gran trabajo para que se realice el tercer tanto del 12 de octubre a través de Paulo Ceballos. Que VAR, lo llamaron el VAR y vamos a ver cuál fue el determinante para que pueda anular el tercer tanto del 12 de octubre. Pero sí, fue un gran trabajo para que pueda definir Paulo Ceballos en el tercer tanto del 12 de octubre. Que VAR estamos teniendo en este momento, lo llamaron a VAR para ver qué fue el determinante. Fue mano, Miguel. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entre el Es lo que lo van a anular porque ya viene con la cabeza agachada Ariel Núñez. Como el de jugador de Cerro. Sí. El que le anularon el gol de Cerro, el mismo, calcado. Casi calcado. Pero esto un poco más arriba. Sí. Pero ¿qué importa eso? Ni aunque revise 10 veces, San Lorenzo queda de intermedia. Sí, anularon tanto del tercer tanto del 12 de octubre. Venga. Álvaro había sido. Por eso te digo, alguna vez tenía que aparecer, venga. Bueno, borramos el quinto que es de para mí con el hombro. No, para mí con el hombro. No. No. Para mí con el hombro. Totalmente equivocado, erróneo. Por eso digo, ¿para qué miércoles gastan $130,000 por el VAR? Como para que nos pongan otras imágenes. Acá la de atrás envía la imagen. Miguel. Tenía que se anulara el gol, tenía que ser saque de arco, pero ahora cobró un tiro libre a 25 metros. Esto es una vergüenza. No, pero hay mano, cobró mano, Miguel. Está bien, cobró mano. De arco. Y cobró mano, ¿qué vamos a hacer? Voy a autorizar, señores. Ay, estaba el VAR, cuidado, pueden ir al descuento, viene al centro. Ay, señores, gol. Hay gol de Guaireña, cuidado, de todo pasó ahí con Mauro. Hay gol de Guaireña, señores. Ay. Trabajó el VAR, anularon. Trabajó el Washington. Hubo tiro libre y viene el descuento de Guaireña, señores. Y quedamos con la incertidumbre de vuelta. Tercero, ahora sí hubo tercero en el compromiso. Pero descontó Guaireña. 12 de octubre 2, Guaireña 1, momento el gol, Adolfo. Minuto 38, pero todo lo que ocurre para este gol, Jorge. Así es. Y bueno, de ese maldito VAR que para mí no era mano de Núñez, cobra el tiro libre y ahí llega el descuento. Se pone a tiro de empate Guaireña. De haber sido un pleito liquidado 3-0, ahora tendremos que sufrir. Miguel. Bueno, lo que nosotros estamos discutiendo acá, si anularon el gol, tenía que ser saque de arco, pero cobró antes después del gol cobró un tiro libre. Entonces, ¿por qué no anularon el tiro libre y le dieron saque de arco? Por eso el VAR estaba actuando así. Se anuló el tanto, tenía que ser saque de arco del cuadro guaireño, cobró un tiro libre,
en la cabecera del arco del 12 de octubre. Es una vergüenza, el VAR, el árbitro y todo, es una vergüenza aquí, no están jugando en contra del 12 de octubre. Una vergüenza, estos bolivianos vienen a enriquecerse por el VAR y por el árbitro. Y si yo no entiendo la regla del fútbol, tenía que ser saque de arco, anularon el gol, pero cobró ya después del gol un tiro libre, se ejecutó el tiro libre, vino el gol, pero ¿y dónde está la anulación del gol del 12 de octubre? Es una vergüenza, debemos tener una vergüenza esta gente del VAR y también del árbitro Pedro Alcides. Miguel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Acá estamos refrescándonos la jugada de vuelta que ocurrió en el Clásico y tenía que haber sido saque. Totalmente. ¿Te estás de acuerdo, Miguel? No, Miguel, lo que quería agregar justamente ya lo dijo el compañero Pedro Alcide, una jugada calcada de lo que sucedió también en el Clásico, donde le había anulado el gol a Cerro y por ende habían dado saque de meta. Pero vergonzoso la actuación de este alto paranaense. Me estoy refiriendo a Carlos Paul Benítez, que en una ocasión también quiso hacerse del payaso también en un partido de aquí con 30 de agosto. Sí, mismo, señor. Y se está haciendo el payaso, está tomando intercomunicador de lograr en los dedos. Ese es por la jugada de Mauro. Es una vergüenza, una vergüenza. Tenía que ser saque de arco. Hace falta nomás que le cobre ya mano a Mauro Cardoso. Y claro, ese fue otro penal para Guaireña. Una vergüenza, Paul Benítez viene aquí a hacerse el payaso aquí en el 12 de octubre. Pero esto sucede, Miguel, por orden superiores. Totalmente. Acá creo que hay una falta sobre Mauro. Alguien lo va a cobrar, posiblemente para hacer amarilla o roja, porque lo jugaron a Mauro. Vamos a ver, señores, pero vamos a aprovechar y marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 41 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, pero... Es así, señores, chequeo de VAR, posiblemente por alguna jugada brusca sobre Mauro, pero no creo que el gol porque estaba totalmente habilitado. Luis Alberto Salinas, fecha número 9. En unos minutos finales complicados para el árbitro principal. 12 de octubre 2, Guaireña 1. Y esperemos que no se nos complique de vuelta estos últimos minutos, Jorge. No, imagínate todo lo que se está perdiendo también el tiempo y esto lógicamente se va a adicionar no sé cuánto y ahí va a ser bastante complicado porque con el nerviosismo, la ansiedad ya y el cuadro villarriqueño que buscará el empate por lo menos. Lastimosamente, todo lo que causa un error, diríamos, en la regla de juego, porque primero no fue mano de Ariel Núñez, porque era hombro, y segundo que cobra el tiro libre de esa jugada para llegar al descuento, que debía haber hecho salida del arco de Guaireña. Notable, ¿no? Cómo quirúrgicamente se manejan estos árbitros, ¿no? No, totalmente. Acá lo que vemos, Miguel, es que el chequeo de VAR no dice tampoco posible offside ni nada. Me parece que es lo que ocurrió sobre Mauro aparentemente. Vamos a ver cuál es la decisión que toma. Se está tomando su intercomunicador, mirando su hora. Están dialogando entre él y sus colaboradores que están en el VAR. Porque, lo digo, un error garrafal del árbitro es para Benítez. Falla garrafal. Tenía que, como yo interpreto así. La nueva regla marca bien el sector de la parte medio, brazo para arriba. Ya no es mano. Hombro. Es hombro, ya no es mano. Y el VAR fue el que erró, no el árbitro. Sí. El VAR fue el que erró. ¿Quién está en el VAR, Miguel? Bueno, en el VAR vamos a ver si quién está haciendo actuando el payaso ahí. El amigo López. ¿Cómo? El amigo López. La gráfica es clara. ¿Dónde es mano y dónde no es mano? La marca, el color por color te marca en la regla. Es su asistente de Luis Oliva. Y el VAR el que rasca y el árbitro lo corrobora. Venga. Los datos de Cristian Paredes, 30 años, 21 partidos lo que va del año, segundo gol con la camiseta de Guaireña en la primera división. Esto no nos conviene a nosotros, esto es pérdida de tiempo, porque sabemos bien que a nosotros nos complica los últimos minutos. Esperemos que venga el tercero rápidamente. ¿Qué pasó, Miguel? Está enfriando el partido, digo. Está enfriando. Está utilizando a favor estos señores árbitros. Vamos a ver el VAR. Pedro. Anularon el gol de Guaireña. Bien, ahí está. Excelente.
Bueno. ¿Qué dijiste del VAR? Le dijeron de todo seguramente al árbitro, señor, por anular el centro de Guareña. Sigue 2-0 para el 12 de octubre. Perfecto, venga. Digo nomás lo siguiente, no sé si se está riendo. ¿Qué está haciendo Polo Benítez? Tiene que arbitrar el partido, está enfriando. ¿Qué carajo está haciendo? Hacé tu trabajo. Todos los partidos, en un 80% de todos los partidos, lo que va del año te está dando el 12 de octubre. Así es, claro que sí. Desde el primer partido, inclusive hasta el último, me animaría a decir que nos están jodiendo la vida, increíble será. Hasta con todos los horrores arbitrales el 12 de octubre y con mucho huevo. Y desde Itagua está quedando en primera. Y yo me animaría a decirlo, de que algunos cómplices de la APF también querían que San Lorenzo siga por política, porque hay gente de San Lorenzo que son políticos, inclusive liberales, que quisieron hasta por lo último que San Lorenzo se quede. Y lo digo ahora porque con conocimiento de causa. Y lastimosamente no le salieron lo que quisieron. Y 12 de octubre va a ser de primera y San Lorenzo va a intermedia. Marcamos el tiempo. Disculpad, Pedro y audiencia, de esa fecha del 12 había obtenido el ascenso el 17 de noviembre del año 2019. Desde esa fecha, de esa noche hasta la fecha presente, le marcaron la gente de los APF que el 12 tenía que descender como sea. Y acá está la prueba, acá está demostrando que el 12 va a seguir siendo equipo de primera y por mucho tiempo más y tal vez eternamente el más grande del fútbol interior. Sí, señores, marcamos el tiempo del juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa del Pacaraí Limitada. Tiempo cumplido, 46 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, Luis Alberto Salinas, 12 de octubre de Guaireña, 0 por la fecha número 9. Con este resultado, 12 de octubre sigue siendo de primera, Benja. Asimismo, quería contarnos más con el compañero Adolfo los supuestos 35 positivos. De ahí empezamos en la primera. Así mismo, señores, ¿hasta cuánto jugamos, Miguel? En instante vamos a estar con Miguel, señores. Vamos a ver. Insiste de vuelta más con todo Guaireña. Cuidado, señores. 8 minutos. ¿Por qué razón? De otra vez. ¿Cuándo viene el centro, Miguel? 8 minutos más de sacrificio en contra de este señor árbitro. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Vamos a ver, hay que estar atento porque las cosas todavía en estos últimos minutos. Cuidado que avanza, sáquenlo, muchachos. Hay que estar atento, hay que ser inteligente, hay que cuidar los minutos, Adolfo. LC8 Pintura personalizada en kilómetro 25. Yareco 20 precio único para dama, caballero y niño 093 790 966. Cuidado que avanza hasta la media luna, sáquenlo. Y me parece que ahí va a terminar. Tiene que venir el último, tiene que venir el tercero. Vamos, muchachos. Cuando ya está saliendo Guaireña, está va, cuidado que van a llover balones ahí en el área. Vamos, sáquelo como pueda. Va a ser salida por el 2, Adolfo. J Construcción de Joven Amarilla, L de Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento, celular 084 94 34 40. Puede ser el tercero, va Mariel, viene el tercero. No pudo hacer. ¡Ya carro! ¡Increíble el capitán Jorge! Así es, así como venía, le pegó Ceballos, le pegó mal a ese balón. Y bueno, la pelota que cae sobre el techo del arco de Dom. Ahí está medio cuerpo adelantado el de Guaireña, Totalmente. Era Mendoza, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, señores, cuando va con todo, ¿qué importa que va a terminar este partido, señores? El partido más importante, el 12 le está ganando Guaireña. Cooperativa Cerro muy limitada, más de 40 años ofreciendo calidad. La construcción, oferta especiales del 7 al 12 de diciembre, celular 081 90 13 70. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Y que no me venga nada de negros posteriormente, que no vengan a querer hacer cualquier cosa, señores. Cuando hay tiro de esquina por el sector izquierdo. Que después van a querer protestar porque la pintura no se quedó por el pasto. No, hay de todo, señores, hay que esperar de todo. Viene el segundo poste, dejaron bollando, increíble el remate, y saquen los muchachos, pero que no me quieran cobrar nada acá de penal. Hay que esperar de todo, Adolfo. No importa los 5 partidos anteriormente que no le pudimos ganar, por ahora le ganamos al más importante, el más importante yo creo que a lo largo de la historia del 12 de octubre. Es así, señores, puede ser. Vamos a ver, vamos Marabel, buscar lo que sea, porque esta pura viene el gol. ¡Gol!
12 de octubre. Sí. La figura para mí. Faltaba esa cosa exquisita como para que termine, como para que pueda florear el gran trabajo que hizo Ariel Núñez. La asistencia perfecta. Y este lo rubrica, lo cierra, señores. El tercero del compromiso. Por fin se dio el tercero del compromiso y es para el 12 de octubre, para el mejor jugador de la cancha. Tercero del compromiso, Ariel Núñez, José Ariel Núñez, casaca número 18. Pone 12 de octubre 3. Guaireña 0, ni el VAR no pudo. Coméntale con Adolfo. Minuto 50 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Y anulado otra vez esta. José Ariel Núñez. Se le escurrió un poco el balón, pero le pegó con potencia de puntín. Esquinado al poste derecho de Dom. El techero sí, ahora sí. 3-0 para el 12. José Ariel Núñez. La figura del partido. Gran mañana de José Ariel, que amaneció bien, que tuvo un lindo sábado. 12 de octubre de primera. Peganito, envíale la P al carajo eso del VAR. Y bueno, se justificó eso, todo justificado eso. No querían borrarle al 12 de octubre, pero vino el tercer tanto del cuadro itagüeño que ahora se calla todo la gente güereña. Quería venir avivarse la gente del VAR, el árbitro completo, y ahí está el sacrificio del 12 de octubre que está haciendo para el tercer tanto, de que uno van a ver que le está justificando al 12 de octubre y le está ajusticiando a la gente de Guaireña. José Ariel Núñez Portelli, de 32 años, 26 partidos jugados en lo que va del año, entre la apertura y clausura, su cuarto gol con el equipo del 12 de octubre en esta temporada. Sí, señores, Adolfo. Permitime, Pedro, saludarle a un fiel seguidor del 12, donde estuvo en la primera CV intermedia y ahora primera división, donde nunca estuvo ausente, solamente estuvo ausente por el tema de la pandemia. A un gran docista, que es a mi papá, al señor Adolfo Vera, y a su hermano Ramón Vera. No puedo yo evitar este momento de emoción porque yo sé bien que ellos incondicionalmente siempre sigue al 12 de octubre y siempre lo va a seguir haciendo, especialmente mi papá y mi tío Ramón Vera, que son docistas de corazón. Permitidme con este cambio, pero lo tengo que hacer, señores. Lo tengo que hacer. Extraordinario jugador. Hoy nos dio para quedarnos en primera. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pacadilly. Final. Compromiso. La Salante sigue siendo de primera. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Miguel sigue siendo de primera, 12 de octubre. ¿Qué carajo quiere lo otro? Sí, señor, 12 de octubre sigue siendo de primera. Y bueno, con el ingreso de la última unificación de Héctor Villamayor, ahí se fue el compromiso del 12 de octubre ante Guaireña. Triunfo importantísimo del cuadro itagüeño. Se fueron de abrazo a los jugadores del 12 de octubre, también de la banca vienen a abrazarse con los jugadores, también felicitándose al árbitro por el error que tuvo. Bueno, una victoria importantísima del 12 de octubre que está a paso de un certamen internacional también. Con esta victoria del cuadro itagüeño, es justificativo, sigue siendo de primera para el 2021, para que el 12 de octubre esté nuevamente en la primera división. No quisieron bajar, no quisieron hacer todos los 12 de octubre, no soportaron la gran presión que tienen los jugadores del cuadro itagüeño. Y con este triunfo de 3-0, sigue siendo primera el 12 de octubre a un paso de un evento internacional, compañero. Perfecto, claro que sí. Vamos a ver, señores, algo más, Miguel, para hacer tu trabajo desde ahí, excepcional, impresionante, a gritar que somos la primera, Miguel, muchas gracias. Sí, señor, gritamos a la presencia, a la acogida, pero no nos importa que gritemos. Ahí está, el 12 de octubre, un triunfo importantísimo, un triunfo que deja aquí en casa después de mucho tiempo antes de estos puebleños. El 12 de octubre sigue siendo de primera, el cuadro itagüeño. ¿Y cuál es la decisión que van a tomar estos puebleños? Porque callaron, no creo que van a tomar la decisión de protestar por el mercado, pero de esta forma, 12 de octubre sigue siendo de primera, triunfo de 3-0 ante Guaireña. De mi parte nada más, hasta en cualquier momento. Perfecto, señores, muchas gracias. Miguel, vamos a quedarnos también aquí para que nos diga esta estadística tan importante.
porque aquí, señores, la ciudad de Itagua no la escuchan los dosistas. ¿Dónde están, señores, los petardos? Hay que decirlo, 12 de octubre sigue siendo de primera beca. Asimismo, está entonces ahora metido en primera sin importar lo que pase esta tarde en la ciudad universitaria. Ya abajo, señores, saludos para todos también, de parte de mí, del director también por sobre todo. Tenemos 37 puntos en la tabla acumulativa, octavo en este momento por encima de River, que está con 36, al igual que Deportivo Luqueño también está con 36. Estamos por encima de ellos, es mejor dicho, a la séptima posición. La tabla acumulativa seguiremos sumando, estamos con una lucha para la Copa Sudamericana. Jorge. Muy bien. Cuando parecía que íbamos a sufrir, al final terminamos otra vez relajados con este marcador abultado 3-0, que de por ahí pudo haber sido más, con algunas jugadas lógicamente muy puntillosas y también criticadas por lo que fue el trabajo del VAR. Menos mal que se reivindicó después y anula el descuento de Guaireña en esa jugada también de posición adelantada del equipo del jugador guaireño, cuando se ponía a tiro de empate, cuando el encuentro estaba más candente. Era el partido a ganar y se dio por fin, porque aquel partido que debía de ganar el de San Lorenzo no lo hizo. Hoy era el partido a ganar, o podría haber sido el partido ante Sol, o podría haber sido el partido ante Cerro, pero lógicamente hoy de local se tenía que haber sumado ya y haber hecho los puntos necesarios para terminar con más tranquilidad el campeonato, para asegurar lo que era la permanencia principalmente, y luego ya pensar lógicamente en un hipotético caso de clasificar a una Copa Internacional y asegurar ya también un lugar en los playoffs. Gran trabajo de todo el equipo, gran trabajo del plantel de Pedro Saravia. Hoy José Ariel Núñez, que comenzó un poco impreciso, que no estaba tan fino en los pases, después creo que se reivindicó con ese centro perfecto para Ovejero, que la mandó guardar con un testazo, y de ahí creo que tomó confianza Ariel Núñez y empezó a hacer otro, empezó a desnivelar al cuadro villarriqueño en el ataque, y ha tenido chances importantes y que también lo premió con ese tercer gol a José Ariel Núñez, la figura del partido hoy. Y el 12 de octubre, señores, es de la principal categoría para la temporada 2021. 12 de octubre, el más grande del interior, es de primera. San Lorenzo vuelve a la intermedia con General Díaz, ambos para la temporada 2021. Y así como están las cosas, ya a la vuelta de la esquina se llega a los trabajos por temporada para el inicio de la 2021. Hay que sentarse a hablar bien con Pedro Saravia, arreglar y seguir con él, porque cambiar otra vez de DT, ver otra vez jugadores, todo un tema, y lógicamente hay que comenzar bien. Hay que hacer un gran campeonato en la temporada 2021 para seguir siendo otra vez y permanecer mucho tiempo en la principal categoría. Felicitaciones al pueblo dosista, felicitaciones al cuerpo técnico, a los jugadores, a los exjugadores, a los que dieron todo por la camiseta del Globo Itagüeño. Felicitaciones a todo el equipo, al plantel de Itagua Deportivo, de Radio Automotriz, gracias al director también, a Sharif, gran trabajo, pero nosotros vamos a seguir porque tenemos que terminar este campeonato, y lógicamente, ¿por qué no? Después también con el play-off, con lo que puede ser de por ahí, ¿por qué no? Que llegue el 12 también a la final. Así que hoy era una final, lo cerramos, pero lógicamente continuamos con todo para lo que sigue el campeonato. Así que salud, 12 de octubre de primera. Itagua Deportivo en la 101.7. Ahora sí, señores, Ariel Astianaría viene al centro, viene el primero, ¡Gol! Impresionante la jugada rápida y que el toquecito letal, Ariel,
para que Ovejero en el corazón del área lo diga, toma mete, lo acomodó allá en el palo, el más lejano de Adán, ahí en el ángulo izquierdo. Primero del compromiso, primero de Ovejero, primero del 12 de octubre, fecha número 9 del torneo de clausura. ¡Qué gusto, señores! ¡Qué gusto gritarlo! 12 de octubre 1, Guaireña 0, momento de golfo. Minuto 42 de la primera etapa, Pedro. Sí, señores, dice presente Ovejero, Jorge. Miguel Ángel Fabiano Ovejero, el que siempre le marca a Guaireña. Así es, el testazo colocado imposible para Nachudón, que centro perfecto. Esta vez sí le salió al tenido Ariel Núñez por el costado derecho. Es lo que se buscaba, es lo que se le pedía a José Ariel. Qué bien saltó Fabián Ovejero cuando el partido estaba ya en una etapa descendente, donde parecía que el marcador terminaba en 0-0. El 12 de octubre abre el marcador, se pone en ventaja. El 12 de octubre, con este resultado, quiere asegurar la permanencia. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Qué bueno estaba, insiste de vuelta este Valle. Ahora sí, viene el segundo, anímese, viene, sí. Señores, que no trabaje el VAR. Y señores, el segundo del compromiso, el segundo del 12 de octubre. ¡Qué taco! ¡Qué placidad de Ariel Núñez! Lo habilita perfectamente, señores, a Marabel. Segundo del compromiso, segundo del 12 de octubre. 12 de octubre 2. Guaireña 0, momento de golfo. Minuto 25 de la etapa complementaria, Perú. Hay chequeo de VAR aparentemente, Jorge. Bueno, gran recuperación otra vez de los octubre en ataque y la rapidez mental de Ariel Núñez, porque sabía dónde estaba ubicado Marabel, el taquito, la salida tardía del Chano Candia que habilita a Marabel. Sí, señor, es gol. Así es que el segundo 12 de octubre, señores, Junior Marabel. La gran jugada para el 2-0 y para tener ya en la mano la permanencia y para meterse en zona de Copa Internacional. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Puede ser el tercero, va Mariel, viene el tercero. No pudo ser. ¡Y agarró! ¡Increíble el capitán Jorge! Así es, así como venía, le pegó Ceballos, le pegó mal a ese balón y bueno, la pelota que cae sobre el techo del arco de Dom, ahí está un cuerpo, medio cuerpo adelantado el de Guaireña, ¿eh? Totalmente, era Mendoza, ¿verdad? Vamos a ver, aquí señores, cuando va con todo, ¿qué importa que va a terminar este partido, señores? El partido más importante, el 12 le está ganando Guaireña. Cooperativa Cerro muy limitada, más de 40 años ofreciendo calidad. La construcción, oferta especiales del 7 al 12 de diciembre, celular 081-90-1370. Doctor Manuel Romano apoyando al 12. Y que no me vengan nada de negros posteriormente, que no vengan a querer hacer cualquier cosa, señores, cuando hay tiro de esquina por el sector izquierdo. Después van a querer protestar porque la pintura no se quedó por el pasto. No, hay de todo, señores, hay que esperar de todo. Viene el segundo poste, dejaron bollando, increíble el remate. Saquen los muchachos, pero que no me quieran cobrar nada acá en el penal. Hay que esperar de todo, Adolfo. No importa los 5 partidos anteriormente que no le pudimos ganar, pero ahora le ganamos al más importante. El más importante, yo creo que a lo largo de la historia del 12 de octubre. Es así, señores, puede ser. Vamos a ver, vamos Marabel, buscar lo que sea, porque esta pura viene el gol.
de octubre. Sí. La figura para mí, faltaba esa cosa exquisita como para que termine, como para que pueda florear el gran trabajo que hizo Ariel Núñez, la asistencia perfecta, y este lo rubrica, lo cierra, señores. El tercero del compromiso. Por fin se dio el tercero del compromiso y es para el 12 de octubre, para el mejor jugador de la cancha. Tercero del compromiso, Ariel Núñez, José Ariel Núñez, casaca número 18. Pone 12 de octubre 3. Guaireña 0 y el VAR no pudo. Coméntale, Rodolfo. Minuto 50 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Y anulado otra vez esta. José Ariel Núñez se le escurrió un poco el balón, pero le pegó con potencia de puntín. Esquinado al poste derecho de Dom. El techero sí, ahora sí. 3-0 para el 12. José Ariel Núñez. La figura del partido. Gran mañana de José Ariel, que amaneció bien, que tuvo un lindo sábado. 12 de octubre de primera. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua por ti, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada.